Ahí está. Y vamos a compartir donde habíamos quedado ayer. Ahí está. Bueno, ayer habíamos visto cómo podemos nosotros identificar a los agentes de riesgo químico, ¿sí?, dentro de lo que es el proceso productivo y dentro de lo que es el puesto de trabajo, donde nosotros primeramente lo que teníamos que hacer es verificar primero cuáles eran las materias primas que estaban ingresando, cuáles eran los insumos que también yo necesitaba para ese, o que necesito para ese proceso productivo y para ese puesto de trabajo. Por eso que hablábamos de una mirada macro en lo que es el proceso en general y una mirada micro en lo que es específicamente el puesto de trabajo. Y después teníamos que ver, por ejemplo, cuáles eran los productos intermedios, ¿sí?, o los productos, o los subproductos que se le dice dentro de ese proceso productivo, ¿sí?, si tienen esas etiquetas, o sea, porque por ahí dentro de lo que es el subproducto, nosotros tenemos un producto, la empresa fabrica un producto, pero para que llegue ese producto final, en el medio puede haber productos intermedios, ¿sí?, o subproductos. Y a lo mejor ese subproducto o producto intermedio también necesita de algún tipo de materia prima o de algún tipo de insumo que sea, ¿no es cierto?, de origen químico. Verificar si esos productos químicos tienen la etiqueta de seguridad y obviamente tener las fichas de datos de seguridad en el puesto de trabajo para que yo pueda saber cómo está compuesto, cuál es su composición, en el caso de incendio, cómo es su extinción, ¿sí?, en el caso de derrame, cómo tengo que hacer la contención y cómo tengo que hacer el depósito final de ese residuo, ¿sí?, en el caso de que se haya derramado. Entonces, sí o sí, necesito verificar e identificar todo esto para poder saber yo cuál va a ser mi mapa de riesgo, en este caso mi riesgo químico dentro de la empresa. Y habíamos quedado aquí, en lo que es la exposición. Yo voy a detener mi video, así no se me corta. Entonces, cuando yo hablo de exposición, ¿sí?, lo primero que tengo que tener en cuenta es cuál es la concentración que tengo. Para poder decir que una persona está expuesta a algún tipo de agente, ¿sí?, nocivo para la salud, necesito saber cuál es la concentración, o sea, qué cantidad yo tengo de ese agente tóxico, ¿sí?, cuál es la intensidad que tiene ese agente tóxico, cómo va a alcanzar a la población, en este caso, o al organismo de la persona que está expuesta. Por ejemplo, dentro de un ambiente laboral, ¿sí?, va a alcanzar a una cierta población que va a ser la que está trabajando en ese lugar, ¿sí?, sobre todo a la persona que tiene una mayor exposición, ¿sí?, a ese agente contaminante. Y después podemos hablar de población, por ejemplo, cuando una empresa está emitiendo, tiene chimeneas, tiene algún proceso, por ejemplo, de extrusión, ¿sí?, y en ese proceso de extrusión, obviamente tiene que haber chimeneas, ¿sí?, para poder evacuar esos gases a la atmósfera, ¿sí? Ahora, si yo no tengo un control sobre esos gases que estoy emitiendo a la atmósfera, y esos gases son nocivos a la salud, lo más probable es que yo alcance a una población X, que siempre va a ser la más cercana. Dependiendo a dónde vaya a caer esa pluma, ¿sí?, que se le denomina pluma, digamos, a todo lo que va a emanar de esa chimenea, o sea, esa columna. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que tenemos una chimenea que está tirando, por ejemplo, vapor de agua, ¿sí?, se le llama la pluma del vapor de agua, ¿sí? O sea, esa columna que nosotros vemos que sale de esa chimenea, ¿sí?, eso es lo que se le denomina la pluma contaminante. Entonces hay que ver dónde cae esa pluma contaminante, qué tipo de contaminante tiene, ¿sí?, y cómo va a afectar a la población en cuanto a su concentración o a la intensidad que tenga ese producto, ¿sí? Ahora, yo para poder darle una caracterización a la exposición que está teniendo esa persona o esa población, ¿sí?, necesito conocer sí o sí cuál es la sustancia química y su forma de presentación. Se presenta como un gas, se presenta como un líquido, se presenta como un sólido, como un vapor,
¿sí? Necesito saber cómo va a ingresar al organismo. Ingresa por vía digestiva, ingresa por vía respiratoria, ingresa por la vía dérmica, ¿sí? Necesito saber el tiempo en que está expuesta esa persona, ¿sí? Y si hay, además de este contaminante X, algunos otros, ¿sí?, contaminantes que están en el ambiente, o yo puedo tener condiciones ambientales, ¿sí?, que puedan llegar a aumentar, ¿sí?, esa exposición. Por ejemplo, dentro de esas condiciones ambientales, yo estoy trabajando a lo mejor con dióxido de etileno, ¿sí?, y me está diciendo que la hoja de seguridad, que el dióxido de etileno se tiene que trabajar en lugares, ¿sí?, que sean frescos. Y de repente yo estoy trabajando con el dióxido de etileno en un lugar donde tiene una temperatura y una humedad, ¿sí?, que está por arriba de lo que a mí me dice la hoja de seguridad que trabaje. Entonces, no solamente hay una exposición al óxido, ¿no es cierto?, de etileno, sino que también por las condiciones ambientales que tiene ese lugar donde yo lo estoy manipulando, ¿sí?, puede hacer que la exposición aumente. Para lo cual, ¿qué voy a necesitar? Tener medidas de control, no solamente para el ser humano, que son los elementos de protección personal, sino también medidas de control ambiental, que en este caso va a ser la regulación de la temperatura y de la humedad, ¿sí? O sea que por eso es importantísimo que yo tenga las hojas de datos de seguridad, para saber a qué me estoy enfrentando y qué medidas de seguridad y de control voy a necesitar implementar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de riesgo, no es exactamente lo mismo que peligro, ¿sí? Cuando yo hablo de riesgo, estoy hablando de la probabilidad de que ocurra algo. En este caso, como estamos hablando de higiene industrial, y hacemos referencia a lo que son las enfermedades de origen profesional, el riesgo va a ser la probabilidad de que ocurra un daño a la salud del trabajador. Si estuviéramos hablando en la parte de seguridad industrial, el riesgo va a ser la probabilidad de que ocurra no ese daño, ¿sí?, a la integridad física del trabajador mediante, por ejemplo, un accidente de trabajo, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de peligro, ¿sí?, ¿a qué hacemos referencia? Primero habíamos dicho que el riesgo es la probabilidad, ¿sí? El peligro, ¿qué va a ser? Es la capacidad o la potencialidad que tiene, ¿sí?, algún agente de causar un daño. O sea que uno es la probabilidad y el otro es la potencialidad, ¿sí? Cuando yo hablo de un peligro que está asociado a una sustancia o a un agente tóxico, siempre eso va a depender, primero de la toxicidad que tenga ese producto, ¿sí?, y después va a depender de la exposición, ¿no es cierto?, que yo tenga. Entonces, el peligro siempre va a estar. Lo que yo hago con las medidas de seguridad, el uso de los elementos de protección personal, mediante la identificación, ¿no es cierto?, de ese agente, es ese peligro, ¿sí?, disminuirlo, digamos, ¿sí? Ay, me estoy sintiendo a mí misma, no sé si, no sabés, soy yo la que está hablando y digo, ¿quién tiene el micrófono prendido? Soy yo. Sí, se escucha mal, profe. A ver, Hay espera. eco, sí. A ver, espérame un cachito. Ahí no se escucha, ¿verdad? No, ahí la escuchamos bien. Ahí Está se bien. escucha bien. No sé qué es, pero yo digo, ¿quién tendrá el micrófono prendido? Y resulta que soy yo la del eco. Entonces, el peligro siempre va a estar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que cause un daño a la salud? ¿Sí? Eso lo voy a saber en base a las investigaciones que yo haga, ¿sí? Entonces, lo que hago es disminuir el riesgo. El peligro siempre está, ¿sí? Lo que hago es disminuir el riesgo. ¿Cómo voy a disminuir ese riesgo? Bueno, primero, fijándome si hay forma, ¿sí?, de sacar ese producto químico, sacar ese agente. Si estoy trabajando con un producto para limpieza, por ejemplo, de partes mecánicas, ¿sí?, de rodamientos, que ese producto tiene dentro de su composición química tolueno, benceno o xileno, o sea, todo lo que a mí me puede provocar, ¿sí?,
los VOC, ¿no es cierto?, los compuestos orgánicos volátiles, me voy a fijar primero si hay algún producto equivalente que yo pueda llegar a utilizar, ¿sí?, que no contenga esos 3 componentes químicos que son muy dañinos a la salud. Si yo no puedo hacer eso para disminuir el riesgo del daño, voy a ir, ¿no es cierto?, a mermar la exposición, ¿sí?, del trabajador, ¿sí?, colocando un sistema de ventilación adecuado y obviamente con periodos de descanso, ¿sí? A esto incorporándole elementos de protección personal. Recuerden que siempre va primero tratar de generar las barreras, ¿sí?, para disminuir ese riesgo, y si no hay forma de yo generar esas barreras, porque hay un entorpecimiento al proceso productivo, o porque no se encuentra por ahí un producto similar que tenga las mismas características, entonces lo que voy a hacer como segunda alternativa, ¿sí?, si no puedo mermarlo de esa forma, es la incorporación del uso de los elementos de protección personal, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en ruido. Ahora estamos viendo todo lo que es sustancias químicas, pero un agente que también produce enfermedades profesionales es el ruido, ¿sí?, o una ventilación inadecuada, o por ejemplo una mala iluminación. Entonces siempre que me van a decir, si vos tenés ruido en el ambiente, ¿qué vas a hacer? Bueno, primero ver la posibilidad de disminuir ese ruido, ¿sí? ¿Cómo? Colocando pantallas absorbentes, bien, atacando esa fuente emisora. Con la parte química pasa lo mismo. Si yo no puedo atacar la fuente emisora, directamente voy a ir al complemento del uso del elemento de protección personal, ¿sí?, o en su defecto el uso del elemento de protección colectiva. Cuando yo hablo de elemento de protección colectiva me refiero, por ejemplo, a colocar un sistema de extracción, ¿sí?, o de ventilación adecuada. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Mari. Sí, profe. Bien. Ahora cuando hablamos de peligrosidad, dentro de lo que es la seguridad química, se lo denomina como hazard. Ustedes van a ver por ahí en los rótulos que vienen del extranjero con productos que son de afuera, ¿sí?, o van a ver por ahí en las películas que dice hazard, ¿sí? Eso significa, o sea, peligro, ¿sí? Cuando hablamos de biohazard, ¿qué significa? Muy peligroso. Peligro biológico. Exactamente. Hay alguien que escucha entrecortado. Entonces, cuando hablamos de peligrosidad, ¿sí?, hablamos de las propiedades, ¿sí?, que va a tener un determinado contaminante, ¿sí?, o ese proceso que involucra la producción de ese contaminante, ¿sí? Por ejemplo, ayer nosotros hablamos de lo que es la elaboración o una fabricación de sulfato de aluminio, ¿sí? Entonces voy a tener un contaminante, que va a ser el aluminio como materia prima. Entonces voy a ver cuáles son las propiedades que tiene ese aluminio, ¿sí? Ahora, dentro del proceso de producción, vamos a ver para qué lo necesito y qué involucra ese proceso de producción. Y después, cómo lo estoy usando y cuál va a ser la disposición que yo le voy a dar. Porque no nos olvidemos que no solamente nosotros tenemos que tener en cuenta lo que ingresa, ¿sí?, al medio laboral, y cómo lo estoy usando dentro del medio laboral, sino tengo que tener en cuenta lo que egresa de ese medio laboral, ¿sí? Que todo lo que va a egresar siempre va a ser un residuo peligroso. Entonces, si ese contaminante en vida útil, en uso, era ya peligroso, imagínense como un desecho, ¿sí? O sea, lo puedo llegar a tornar mucho más peligroso que el contaminante en sí dentro del puesto de trabajo. Entonces, tengo que ver cuál va a ser esa disposición final que va a tener ese determinado contaminante o sustancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque me puede afectar no solamente a mí, sino que a la población, ¿sí? ¿Por qué? Y porque en el caso, volvemos al ejemplo, que si yo estoy fabricando sulfato de aluminio, ¿sí?, y si a mí me queda un desecho sólido del sulfato de aluminio, ¿sí?, con el paso del tiempo, ese desecho yo lo estoy poniendo atrás en un playón, ¿sí?, que se seque, sí, con el tiempo se va a secar, pero ¿qué va a pasar? Es un sólido. El tiempo va a producir que haya una meteorización, que haya una degradación.
y eso es partícula, es sólido. Entonces, esas partículas van a ir al pulmón de alguien, ¿sí? Por otro lado, cuando llueva, si yo no tengo los recaudos necesarios de esa disposición final, esa lluvia, esa escorrentía, va a arrastrar ese desecho sólido, ¿sí? Y lo va a depositar en algún lado, que puede ser el cauce natural de un río, ¿sí? Y por ahí lo puede desintegrar de tal manera que puede llegar a percolar y afectar las capas, ¿no es cierto?, subterráneas de las napas, ¿sí? Entonces yo voy a tener una contaminación del suelo, donde nunca más voy a poder sembrar absolutamente nada porque está contaminado, voy a tener una contaminación atmosférica con probabilidad, ¿sí? Estamos hablando de probabilidad de afectación pulmonar a la población, y voy a tener, ¿sí?, una percolación a las napas, ¿no es cierto?, subterráneas de agua, donde también voy a hacer que sea factible una contaminación, ¿cierto?, del recurso hídrico. Entonces, no solamente tengo que tener en cuenta al momento de entrar qué es lo que entra en mi lugar de trabajo, cómo lo estoy usando en mi proceso productivo, sino cuál va a ser la disposición final que yo le voy a dar a este producto, ¿sí? Dentro de la peligrosidad voy a contemplar las propiedades o esas cualidades o características que tienen las sustancias que se denominan propiedades intrínsecas, ¿sí?, que ya son propias, que puede ser el color que tiene, la densidad, ¿sí?, la temperatura, ¿sí? Puede ser también el pH, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas, ¿sí?, a mí me ayudan a comprender de mejor manera con qué estoy trabajando, con qué me estoy enfrentando, ¿sí?, y qué probabilidad hay de una enfermedad profesional dentro del puesto o una contaminación ambiental, ¿sí?, cuando sale, ¿sí?, ya fuera del puesto como residuo. ¿Estamos? Bien. Ahora, factores que van a influir en este riesgo. Esto lo habíamos visto, por ejemplo, ayer. La toxicidad es uno de los principales factores. ¿Qué tan tóxico, ¿sí?, es esa sustancia química? Después voy a necesitar saber, dependiendo de cómo esté, ¿no es cierto?, cuál es su característica, su propiedad, ¿sí?, cuál es la concentración de esa sustancia en el aire, por ejemplo. Como vapor, ¿sí?, como gas, como sólido, en partículas, ¿sí? Después, dentro del proceso de trabajo, ¿cómo lo estoy usando? Si a ese producto o a esa sustancia química le estoy incorporando algún otro, ¿sí?, mecanismo físico, por ejemplo, o mecanismo térmico, ¿sí?, que puede llegar a producir, ¿sí?, algún otro tipo de contaminante. Si yo tengo los pellets, que son los granitos, ¿no?, del plástico, por ejemplo, del polietileno de baja densidad, que vienen en unas pelotitas, ¿sí? Si yo lo veo así, en esas pelotitas dentro de la bolsita, yo digo, me fijo en el rótulo, y el rótulo me dice que tiene una inflamabilidad grado 1, ¿sí?, y que tiene una afección a la salud grado 2, ¿sí? Si nosotros recordamos los rombos que teníamos, que usábamos antes, el rombo de seguridad químico, donde teníamos la inflamabilidad, ¿no es cierto?, la afectación a la salud, si esa sustancia era compatible o no con otra. Entonces teníamos los colores, ¿no?, el blanco, teníamos el amarillo, teníamos el azul y teníamos el rojo. Entonces, volviendo al polietileno, si yo el polietileno me está diciendo que tiene un grado de inflamabilidad 1, ¿sí?, y tiene un grado de afectación a la salud 2, vos decís, bueno, ¿cuál puede ser ese grado de afectación a la salud? Y puede ser a lo mejor una dermatitis de contacto o una irritación en las mucosas, porque cuando vos destruís el polietileno, ¿sí?, emanan ciertos gases. Esos gases pueden ser irritantes, ¿sí?, para lo que es el tracto respiratorio, las mucosas. Te puede arder un poquito los ojos, ¿sí?, te puede molestar un poquito la nariz, un poquito la garganta. Si es que el lugar donde se está trabajando, donde se está usando, no tiene una buena ventilación, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si yo ese proceso del extrudado del polietileno para formar una bolsa, por ejemplo, o para hacer un envase plástico X, ¿sí?, le estoy agregando algún otro componente químico dentro de mi proceso de trabajo, ¿sí?, lo que estoy haciendo es
contribuir, ahí hay un factor que contribuye y que va a influir en que a lo mejor, ¿sí?, se potencie ese peligro y la probabilidad del riesgo sea aún mayor. Entonces, por eso yo tengo que saber cómo lo voy a usar dentro de mi puesto de trabajo, ¿sí?, y cómo va a ser el proceso de producción, qué entra y qué es lo que sale y qué es lo que emite, ¿sí?, que así vendría a ser un mapa químico, por ejemplo, o un mapa de monitoreo ambiental con posterioridad, ¿sí? Después voy a ver las medidas de protección individual, ¿no es cierto?, y colectiva. Y algo que es muy importante, que también lo hablamos ayer, que es la sensibilidad del ser humano. Por lo tanto, tengo que ver cuáles son los antecedentes personales que tiene ese trabajador. ¿Por qué? Porque si el trabajador padece de obesidad, si el trabajador tiene algún tipo de enfermedad inculpable, ¿sí?, si el trabajador es fumador, por ejemplo, o si tiene algún tipo de adicción, ¿sí?, va a entrar dentro del grupo que va a tener mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, eso ya es un antecedente personal. Yo soy alérgica, perfecto. ¿A qué sos alérgica? Y todo me produce alergia. Entonces, yo voy a saber que esa persona que ya tiene antecedentes de alergia, capaz que dentro del proceso productivo, con la extrusión del polietileno, ¿sí?, por más que haya un muy buen sistema de extracción y de ventilación, a esa persona le afecte, ¿sí? Y empiece a lo mejor con una falta de oxigenación, como si le fuese a dar un ataque de asma. ¿Estamos? No quiere decir que a esa persona le vaya a producir, ¿sí?, un asma ocupacional en el momento. Pero si yo no tengo en cuenta ese antecedente personal, en función del tiempo, porque siempre tengo que tener en cuenta la variable tiempo, ¿sí?, esa persona puede llegar a tener algún tipo de afectación pulmonar. En este caso, ¿cierto?, porque ya hay una sensibilidad como antecedente. Lo mismo es lo que hablábamos ayer con el tema de algunos productos químicos cuando estamos usando el famoso alcohol, ¿sí? Que a lo mejor antes yo me lavaba con agua y jabón, hoy estoy usando mucho más alcohol que antes, porque a donde voy me tiran alcohol, entonces empiezo a manifestar, ¿sí?, una irritación en la piel, una sequedad en la piel, que antes yo no sabía que padecía eso. ¿Por qué? Porque no estaba usando con una frecuencia, en un año prácticamente, y un poquito más, ¿sí?, el etílico. ¿Estamos? Bien. Ahora, cuando yo tengo, acá tenemos que definir bien lo que es la exposición ambiental y lo que es la exposición personal. Y es lo que hablábamos ayer, que cuando nosotros confundimos, ¿sí?, confundimos y decimos, sí, yo hago higiene, seguridad y medio ambiente. Primero, la primera confusión no es medio, es ambiente completo, ¿sí? No tengo el medio de nada, aunque si seguimos en esa postura, vamos a tener un medio, ambiente posta. Entonces, primero yo tengo que ver lo que es la exposición ambiental a lo que es la exposición laboral, ¿sí?, que es la personal. Para una exposición ambiental ecológica, ¿sí?, yo voy a hacer un monitoreo ambiental, ¿sí?, que va a ser afuera del predio, ¿sí? Eso es a efectos de saber si mi lugar de trabajo, si mi institución, si mi organización contamina lo que está a la vuelta, ¿sí? Entonces, un monitoreo ambiental donde se va a medir, por ejemplo, los gases emitidos a la atmósfera, donde voy a medir el ruido ambiental, ¿sí?, que no es lo mismo que el ruido dentro de una fábrica, ¿sí? O sea, no es lo mismo medir el ruido del transporte público en la vía pública y cuál es su afectación a la población, sino que medir el ruido dentro de una fábrica, por ejemplo. Entonces yo tengo que diferenciar eso, por un lado. Ahora, cuando yo estoy hablando de todo lo que es ambiente laboral, voy a tener una exposición ambiental con una dosis externa, que también se le va a llamar monitoreo ambiental, pero dentro del trabajo. Es un monitoreo ambiental laboral, ¿sí?, donde yo voy a ver cuál es la dosis que recibo, esa dosis externa. Por ejemplo, ¿sí?, estamos en un taller mecánico donde estamos haciendo limpieza de piezas, ¿sí?, o estamos en una pinturería. Estamos en una pinturería donde yo estoy trabajando permanentemente con tina.
¿sí? En esa pinturería yo tengo un espacio donde me dedico a arreglar cosas y a pintarlas. Entonces, permanentemente estoy expuesto a algunas pinturas que pueden llegar a tener, pinturas o barnices que pueden llegar a tener, ¿sí?, algún tipo de sustancia que contenga benceno, ¿sí?, o sileno o tolueno, y aparte estoy expuesta al thinner, porque yo tengo que sacar la pintura, limpiar, ¿me entendés? Porque estoy arreglando, ¿sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Estoy recibiendo una dosis externa, porque lo que emana de ese recipiente con el cual yo estoy trabajando, ¿sí?, va a la atmósfera laboral. Entonces, ¿qué voy a hacer? Un monitoreo de ambiente laboral, para lo cual voy a poner bombas estáticas, ¿sí?, que me vayan midiendo qué es lo que va captando, ¿sí?, esos filtros, y poder saber a qué me expongo. Hay sileno, hay benceno, hay tolueno, hay monóxido, hay dióxido, ¿sí? Esa es la dosis externa, la que está dando vuelta por todo mi ambiente laboral, ¿sí? Y después yo voy a tener la exposición personal, con una cantidad de contaminante absorbido que va a ser la dosis interna. Yo tengo lo externo, a lo que estoy expuesto, ¿sí? Y después voy a tener lo interno, a lo que yo me expongo respirándolo. Entonces ahí es donde voy a cambiar el monitoreo, que va a ser ya puntual, no general como el anterior, y va a ser denominado monitoreo de exposición, que en este caso a la persona se le pone una bombita personal, ¿sí?, con un sensor a la altura, ¿sí?, de donde puede estar respirando, que es la altura de la nariz, para saber qué es lo que va a ingresar a las vías respiratorias, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo ahí voy a determinar cuál es la dosis, una vez que yo hago ese monitoreo de exposición, o sea, el puntual, y hago el monitoreo general o el ambiental laboral, ¿sí?, voy a poder determinar cuál es la dosis tóxica de ese agente contaminante. Y qué efectos, ¿no es cierto?, biológicos me puede causar. Mutagénicos, tetalogénicos, cancerígenos, sensibilizantes, irritantes y demás. Una vez que yo tengo eso, lo que voy a hacer es un monitoreo de esos efectos, para saber si hay algún tipo de alteración funcional que me pueda conducir a enfermedades profesionales. Ese monitoreo de efecto no lo hace el licenciado únicamente, lo hace el área de higiene y seguridad conjuntamente con el área médica que tenga el establecimiento, ¿sí?, porque para eso tenemos un médico laboral. Entonces, ese monitoreo de efecto yo voy a ir y le voy a decir al médico de planta o a la médica de planta, mira, esta es la dosis que a mí me dio el monitoreo dentro del taller mecánico. Tengo compuestos orgánicos volátiles, ¿sí?, y vos sabés perfectamente como médico que eso es malo en función del tiempo. Entonces, veamos, como yo no tengo acceso a las carpetas médicas, porque eso es solamente entre el paciente y el médico, o en este caso sería el operario y el médico, le voy a decir al doctor, esto es lo que hay. Fíjate si alguno de nuestros trabajadores, ¿sí?, en el último periodo ha manifestado, por ejemplo, una dermatitis, o ha tenido baja laboral porque ha sufrido de algún tipo de enfermedad respiratoria, ¿sí? Fijémonos qué tenemos. Entonces el médico laboral va a hacer ese seguimiento con su población vulnerable, porque primero hay que tener en cuenta la población vulnerable, ¿sí? Y una vez que hagamos ese seguimiento, ya podemos detectar, ¿sí?, qué medidas vamos a tomar para evitar esas enfermedades profesionales, ¿sí? Es la mejor forma de actuar. Es la mejor forma, digamos, en la expectativa, como siempre hablamos en los memes, expectativas versus realidad, ¿sí? Uno arma un cronograma de tareas, uno dice, así es lo que tenemos que hacer, pero después cuando vamos a la realidad, ¿sí?, nos damos de frente con otra cosa. No, pero no hay tiempo, no, pero el médico viene un par de horas y no tiene tiempo porque tiene que atender, ¿sí?, el presentismo. O sea que el médico laboral no solamente está en una empresa para seguir estas cuestiones, sino que más que todo está para lo que es el seguimiento del ausentismo, ¿sí? Entonces, que me siento mal, que dame la aspirina, que una cosa, que la otra. Entonces nunca tiene tiempo, esa es la realidad que se vive, nunca va a tener tiempo para poder dedicarse a hacer un monitoreo de efectos biológicos
en función de una determinación de un tóxico, ¿no es cierto?, con una alta dosis de exposición. ¿Estamos? Esto no solamente va a pasar con las sustancias químicas, esto también te pasa, por ejemplo, con ergonomía. A mí que me ha tocado hacer intervenciones ergonómicas donde vos necesitas en la 886, vos tenés que tener el acompañamiento del médico laboral, ¿sí? Porque el médico es el que tiene la historia clínica de ese operario. Entonces, si el médico a vos te dice, no, mirá, esta persona tiene esta enfermedad inculpable, ¿sí?, por la cual no puede hacer levantamiento de carga ni empuje y tracción, porque lo que va a hacer es profundizar su afectación, pero el médico no tiene tiempo para salir con vos al campo, ¿sí?, a hacer la 886. Entonces terminamos haciendo una 886, ¿entendés?, preguntándole al trabajador, che, ¿vos tenés alguna patología de base? Y a veces corremos riesgo que el trabajador nos mienta, ¿sí? Y con tal de hacer quedar mal a la empresa, nos diga, sí, yo estoy hecho percha, tengo hernia discales, tengo esto, tengo lo otro, o la famosa lumbalgia. Entonces, eso es algo que también se tiene que rever, como en su momento se empezaron a rever cuestiones, es decir, no podemos tener a un profesional que venga una vez por mes, ¿sí? Tenemos que tener un profesional que cumpla con las horas del 1338, en el caso del profesional externo, ¿sí? Y muchas veces dijimos, bueno, ponga un técnico, porque el técnico va a ser el asistente mío, es el que está permanentemente, ¿sí? O sea, si no, contráteme a mí a que venga permanentemente acá, ¿sí? Entonces, empezaron a darse cuenta de que tienen que apretar un poquito más a los profesionales para que cumplan con las horas, ¿sí? Lo mismo pasa con el tema de medicina laboral. O sea, el médico tiene que estar un poquito más de horas dentro de la organización para que tenga más tiempo de hacer este tipo de monitoreos de efectos. Si no, la cadena me queda inconclusa. Te hice un monitoreo ambiental laboral, te hice un monitoreo de exposición del sujeto, pero resulta que eso murió ahí, ¿sí? No tengo forma de que a mí me acompañen para poder hacer un monitoreo del efecto biológico que puede ocasionar esa dosis recibida. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Mari, acá no hay laboratorios que hacen ese tipo de análisis, ¿no es cierto? No, acá no hay, lamentablemente no hay ese tipo de laboratorios. En su momento hay un laboratorio que es el IRCISA, que ese laboratorio, digamos, como que tiene todas las posibilidades, porque tiene todo el equipamiento para hacer monitoreo ambiental, por ejemplo, mediciones de particulado o emisiones gaseosas, ¿no? Pero no tiene mano de obra, ¿sí? No tiene gente dentro de su plantel especializado. Entonces no te queda otra que buscarte laboratorios externos donde pagas una fortuna. Fortuna, porque si yo voy a pedir, por ejemplo, Imagino. necesito que vengas a hacer una medición de contaminantes, donde yo voy a poner puntos. Si yo tengo una máquina que a mí me está emitiendo un cierto particulado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver una textil, ¿no? Cualquiera. Pues sí, en la zona de la producción de la tela, o sea, donde entran los fardos de algodón y voy a producir el hilo, ¿sí? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué encuentro yo en esa área? Entra el fardo y voy a producir el hilo. ¿Qué es lo más habitual encontrar en esa área? Pelusa. Particulados, ¿sí? Hay una partícula que es la fibra, ¿estamos? Entonces, yo tengo que decirle al laboratorio, necesito que vos vengas y que me hagas una medición de particulados, ¿sí? ¿Qué mido? ¿Qué me dice la legislación? Primero, PM total, sí o sí. PM10, sí o sí. Pero aparte, por más que la ley no me lo diga, yo tengo que pedirle al laboratorio, ¿sí?, que me haga un PM2.5, ¿sí? Porque no, todavía no están, son muy poquitos los laboratorios a nivel Argentina que te hacen PM1, ¿sí? Entonces le voy a decir que es el microl más bajo. Haceme total 10 y 2.5, ¿sí? Bueno, ¿cuántos puntos necesitas? Bueno, voy a tener ahí, después voy a tener el otro área, que es cuando se empieza a fabricar la tela, que también voy a tener un cierto particulado, o sea, fibra. Después voy a tener, qué sé yo, el otro lugar donde hay un corte de tela, porque estamos confeccionando también. Entonces yo ya tengo, imagínense, en cada puesto de trabajo, que yo tenga 10, 15 puestos de trabajo donde hay emisión de particulado, ¿sí? Vayan sumando.
Después de eso, yo tengo que ver qué usan para la imprimación de telas, para la sublimación, para lo que sea. Y usamos este producto químico, listo, necesito que vengan y me monitoreen. Voy sumando, la cuestión es que un monitoreo así, de ambiente laboral, ¿sí? Me puede llegar a salir medio palo, ¿sí? En una fábrica grande. Entonces vos imagínate decirle a tu empleador, che, mirá, tenés para pagar medio palo, y a eso sumale los viáticos de las personas que vienen. Porque si yo voy a poner la bombita de muestreo, necesito ponerla por lo menos 8 horas. ¿Por qué? Porque a mí la ley me está diciendo que tiene que ser en función de 8 horas, que es lo máximo, ¿me entendés?, que puede llegar a trabajar una persona, o sea, lo máximo legal. Si la persona está con horas extra y está 12 horas, yo después lo que hago es un prorrateo, ¿me entendés?, utilizo fórmulas matemáticas para sacar el cálculo, ¿no es cierto?, de la dosis que puede llegar a recibir en 12 horas de trabajo, ¿sí? Pero por lo menos 8 horas tiene que estar la estación de monitoreo. Ahora, ¿qué hacen los laboratorios? No, mira, yo más de 2 días no puedo estar. Y cuando son muchos puestos, nunca nadie tiene 40 estaciones de monitoreo. Entonces están 1 hora en un puesto, otra hora en la otra, y después lo que hacen es aplicar matemática, ¿viste?, para saber cuál es el porcentaje aproximado de la dosis recibida, ¿sí? Con ruido es exactamente lo mismo, que inclusive muchas veces nosotros, imagínense lo que es medir dosis de ruido, donde vos le tenés que poner eso al trabajador y tener que esperar durante 8 horas. Entonces la ley en ese caso te permite que vos puedas medir menor tiempo y que después hagas toda la fórmula matemática para sacar, ¿no es cierto?, en función del tiempo de exposición real. Pero cuando estamos hablando de contaminantes químicos que van variando, ¿sí?, que pueden variar, entonces ahí necesitas tener muchas estaciones de monitoreo. Entonces por eso les digo, es muy caro hoy en día hacer este tipo de monitoreo, pero es necesario, ¿sí? Ojalá algún día en La Rioja se pongan las pilas con porque es un excelente laboratorio, el equipamiento que tiene es mortal, pero bueno, lamentablemente no hay mano de obra calificada, y vos necesitas técnicos y profesionales de grado que después te firman, ¿no? Porque los técnicos son los que hacen todo, después el bioquímico, el químico y el que sea le mete el gancho, ¿sí? Pero vos necesitas a alguien que se Profe, dedique a hacer eso. Sí, ¿cómo dijo el laboratorio? IREPSISA, Instituto Regional de Planificación y no sé qué cosas ambientales. Está por la Luis Bernet, el instituto, el laboratorio. Luis Bernet para arriba, al lado del IPALAR, ahí estaría el laboratorio. Sí. Ahí está el laboratorio. Sí. Bien. Gracias. Entonces, a ver acá. Entonces, cuando hablamos de toxicología industrial, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a evaluar, ¿sí?, la exposición que tiene el trabajador, y vamos a evaluar cuáles son los efectos de ese tóxico, ¿no es cierto?, con el cual está trabajando y al cual está expuesto, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a identificarlo y cómo lo vamos a controlar? Como dijimos anteriormente aquí, ¿sí? Primero vamos a hacer un monitoreo ambiental para saber bien cuánto, ¿sí?, de ese contaminante, ¿sí?, me puede llegar a alterar el medio, el aire, el agua, el suelo, ¿sí? Después voy a estudiar los riesgos y los daños que ese contaminante, ¿sí?, va a causarle a la persona, ¿sí? Cómo interactúa esa persona con ese contaminante, ¿sí? Y cuáles son las medidas de control que yo voy a tener. Y después, ¿qué voy a hacer? Integrar los conocimientos. ¿Por qué? Porque nosotros es muy básico. Imagínense si nosotros tuviésemos que conocer de física, de química, de medicina, de enfermedades laborales, tendríamos que tener 1 año por cada una de las materias y nos recibiríamos a los 40 años, ¿viste?, de estar estudiando. Entonces, la profesión nuestra tiene que interactuar con otras profesiones, como un químico, como un médico clínico, como un epidemiólogo, ¿sí?, donde se pueda hacer investigación, donde podamos, con la gente del laboratorio también, ¿sí? Yo no soy laboratorista porque no estudié, ¿sí?,
ni bioquímica ni química, pero voy, interactúo con el laboratorio. Che, mira, acá me estás diciendo que yo tengo cromo hexavalente, ¿sí? Que la medición te ha dado que hay cromo hexavalente, cuando en realidad en mi proceso productivo no uso cromo. Entonces, ¿de dónde aparece el cromo hexavalente? ¿Sí? Y el laboratorio me puede decir, mira, nos mandamos un moco, nos confundimos, o sea, tiene que haber esa interacción, ¿sí? Y obviamente, ya me pasó una vez, de mandar a analizar, y de repente tenía valores peor que una curtiembre, decir, what the fuck, ¿qué es esto? Entonces llamar y decirle al encargado del laboratorio, escuchame una cosa, tengo cromo, tengo en 2 días una auditoría, ¿cómo puede ser que yo tenga cromo? El auditor llega a ver que tengo cromo, ¿me entendés? Y me va a calzar una no conformidad y me va a cerrar la fábrica, va a decir, estos tipos contaminan. Claro, cuando se pone a ver, me dice, no, si nosotros, el cromo lo tenés que contabilizar, cromo en agua, sobre todo lo tenés que contabilizar porque forma parte, ¿sí? de los estudios del 831, que es la ley de elementos peligrosos, ¿no? Entonces vos lo tenés que contabilizar. Pero vos imagínate, si yo de repente no conociera, no diera, vos decís, igual, o sea, viene el auditor y me calza una no conformidad y encima el despido que se arma, así, esta gente tiene cromo, ¿sí? En el agua. Y había sido una confusión. En vez de poner menos 0,000001, que está muy por debajo del valor normado, me habían puesto que tenía 10, no sé qué. Imagínense en ppm lo que es esa cantidad de cromo en el agua. O sea, chao, no queda nadie vivo, ¿sí? Entonces vos decís, tengo que tener esa interacción con ese laboratorio que me está haciendo los monitoreos para decirle, hermano, ¿qué pasó acá? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y obviamente con todo lo que es higiene, el área de higiene, de seguridad, ¿no es cierto? Y salud ocupacional. No me tengo que olvidar del médico laboral que tengo en la empresa. Porque esto siempre va a ir, yo no puedo ir, a ver, a veces un tallercito chiquitito, decir, bueno, vamos a hacer una medición de contaminantes. Agata, el del taller, ¿me entendés? Por ahí puede sacar un par de bollos de los autos, arreglarle, no sé, un disco, lo que fuera. Imagínate si yo le digo haga un monitoreo, ¿sí? Lo que le va a salir a ese pobre hombre, ¿no? No le paga el sueldo a nadie, se funde. O sea, es impresionante pedirle que se gaste medio palo, ¿sí? Para hacer un monitoreo. Pero supongamos que nosotros tuviésemos un laboratorio acá que nos saldría mucho más económico, no estaría mal pedirle a esa persona que de vez en cuando, una vez al año o cada 2 años, por ejemplo, se haga un monitoreo para saber a qué se está exponiendo él y la gente que está trabajando. ¿Sí? ¿Estamos? Y también trabajar con un médico, por ahí los lugares chicos no tienen. ¿Tenés médico laboral? No. Y yo voy y les digo, ¿y cómo haces con el ausentismo? Ah, el doctor Pepe Hongo, de vez en cuando me faltan mucho, se los mando. De vez en cuando me faltan mucho, ¿sí? Pero en realidad necesito a alguien que esté permanente, porque vos el riesgo ergonómico lo vas a tener en toda la actividad, todo tipo de actividad tiene un riesgo ergonómico. Entonces yo necesito estar con un médico laboral para que a mí, interactúe conmigo y pueda elaborar las planillas del 886, no hacerlas y después llevárselas firme. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Después Sí. tenemos, cuando yo tengo el ingreso, por ejemplo, en la vía dérmica, ¿sí? Voy a tener factores que van a influir en cuanto a la absorción de ese contaminante. Y esos factores pueden ser, por ejemplo, el estado de la piel. Una piel reseca, una piel que está lastimada, ¿sí? Que está lacerada, es más factible de dejar pasar ese contaminante químico, ¿sí? Por eso que es imprescindible el cuidado de la piel, ¿sí? ¿Cómo voy a cuidar yo la piel? Con una protección, ¿sí? En las manos en este caso, en el cuerpo, todo lo que pueda llegar a estar en contacto con ese producto o ese contaminante, ¿sí? Con la higiene personal, porque cuando hablamos de higiene personal estamos hablando del lavado frecuente de manos, y no por el COVID, sino por un montón de cosas más en el aspecto de bioseguridad, ¿sí? Y cuando hablamos de higiene personal, estamos hablando de cómo yo voy a manipular el producto. Porque si yo estoy comiendo mientras estoy manipulando el producto, hay una escasa o una falta total de esa higiene personal.
¿sí? Que esa higiene personal, ese cuidado personal, no es de decirle al trabajador, ¿usted se baña cuando llega a su casa? ¿Cuántas veces se lava las patas? No, no es así. Es decirle al trabajador que mientras esté en su puesto de trabajo, antes de comer, antes de fumar, se lave las manos o se las sanitice, para evitar, ¿sí?, que también ingrese ese contaminante, que también sea absorbido, ¿sí?, por la vía digestiva. ¿Estamos? Entonces, pero lo principal que yo debo conocer para el ingreso en la vía dérmica es saber cómo está el estado de la piel. Pieles resecas, pieles sensibles, pieles resquebradas, lastimadas, laceradas, son las pieles que favorecen y facilitan que ese contaminante ingrese dentro del organismo, ¿sí? Para las vías respiratorias, ¿qué voy a tener en cuenta? El tamaño de la partícula, que ya lo habíamos hablado, partícula PM10, ¿no es cierto? En micrones, 2.5, 1, o sea, todo lo que son partículas que sean respirables, ¿sí?, y las partículas no respirables. La concentración de esa partícula que yo tengo dentro del ambiente, cuánto es el tiempo que está expuesta la persona a ese contaminante, ¿sí?, y cuál es el elemento de protección personal que usa. Usa máscara, usa barbijo, semimáscara, ¿sí?, y cuál es la colectiva, que en este caso serían los sistemas de extracción o los sistemas de ventilación, ¿sí? Ahora, estos contaminantes a mí me pueden producir efectos que pueden ser agudos o efectos que pueden ser crónicos. Cuando hablo de un agudo, es muy fácil. Una exposición, ¿no es cierto?, disminuida, o sea, menos exposición, con una mayor cantidad de dosis, ¿no es cierto? Entonces, si tengo una exposición que es reducida, menos exposición a una gran cantidad de dosis, por ejemplo, lo que va a pasar es que yo pueda llegar a manifestar síntomas como dolores de cabeza, ¿sí?, o que me empiece a marear. Y esto es lo que hablábamos nosotros ayer con el tema de los vapores de los solventes. Si yo estoy trabajando con thinner, ¿me entendés?, o con lo que fuera, que es muy fuerte porque tiene esos componentes de benceno, ¿sí?, en un lugar que no está bien ventilado, imagínense, al menos de una hora ya voy a estar con la cabeza dada vuelta, ¿sí? O también puede ser que yo tenga algún tipo de irritación o de inflamación en la piel, ¿sí?, con algún contaminante, con algo que sea irritante, ¿sí? Ahí me decían, por ejemplo, ayer que hablábamos, ¿no es cierto?, con el tema de la lavandina o el cloro, siempre dependiendo de la sensibilidad. Obviamente que si vos tocas cloro, ¿sí?, con la mano pelada, te va a lastimar, porque es muy, pero muy irritante y corrosivo, ¿sí? Ahora, el agua lavandina, si vos la manipulás en las dosis adecuadas, ¿sí?, sin guantes, dependiendo de la sensibilidad de tu organismo, puede ser que con el paso del tiempo, si vos tengas en una menor exposición, una semana, empieces a tener una erupción en las manos. ¿Por qué? Porque vos ya tenés una sensibilidad, ¿no es cierto?, base, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de agudo, hablamos de una exposición reducida, o sea, menor exposición a una dosis muy alta. Y cuando hablamos de crónico, ¿sí?, es una exposición que se va repitiendo en el tiempo, ¿sí?, con dosis que son más bajas. Entonces yo recibo dosis bajas, pero en una repetición en el tiempo. Ahí, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, con los órganos clorados, ¿sí?, o los órganos fosforados de los pesticidas, ¿no? Entonces, dosis pequeñas, ¿sí?, concentraciones bajas, pero que en función del tiempo, y lleva 15 años usando pesticidas, ¿no? Bueno, 15 años ya ha desarrollado la enfermedad, ¿no? Es decir, bueno, lleva 3 años en el puesto, ¿cómo puede ser que está de baja laboral con 3 años? Y bueno, querido, el órgano fosforado o los órganos clorados son tóxicos, ¿sí? Bueno, pero no estaba continuamente haciéndolo. No, pero había una repetición en el tiempo, ¿sí?, con dosis muy bajas, pero había una repetición. Entonces vos ya ese efecto ya se empieza a transformar en crónico, ¿sí? Bien, la toxicidad ya la vimos ayer, o sea, sustancias que son asfixiantes, que son irritantes, que son anestésicos, tóxicos sistémicos, ¿sí?, neumoconióticos, sensibilizantes. Y después tenemos sustancias que tienen efectos a largo plazo, como por ejemplo las cancerígenas, ¿sí?
Habíamos dicho ayer que teníamos algunos contaminantes químicos, ¿no es cierto?, que podían llegar a producir casos de cáncer, ¿sí?, en función del tiempo, a un largo plazo. Habíamos hablado de aquellos que, con el paso del tiempo, ¿sí?, que por lo general se transmite a la herencia, ¿no?, que son los mutagénicos, ¿sí? Después teníamos los genotóxicos, ¿sí?, que en el genotóxico, por ejemplo, ¿qué voy a tener en cuenta? Todos los que son los derivados de los compuestos orgánicos que son nitrogenados, todo lo que tenga base de nitrógeno, o sea, un orgánico nitrogenado, ¿sí?, con el tiempo puede ser un genotóxico. ¿Qué quiere decir esto? Que ese tóxico se va a adherir a nuestro ADN, ¿sí? Entonces, a mí me cambia el ADN, con lo cual después ese ADN queda, ¿sí?, dañado, y me puede llegar a producir otro tipo de enfermedad, ¿sí? Después puede ser, por ejemplo, el níquel, el cromo, el uranio, ¿sí? Son todos genotóxicos, afectan el sistema genético, ¿sí? Después voy a tener los que producen el daño reproductivo. Muchos de los que producen daño reproductivo son metales, como puede ser el arsénico, ¿sí? Que el arsénico lo podemos encontrar de manera natural en el agua, por ejemplo, o sea, es natural encontrar arsénico en el agua, pero obviamente que esa cantidad, esa dosis de arsénico es muy, muy baja. Ahora, si vos tenés una napa contaminada con arsénico en concentraciones altas, y vos bebés de esa agua, de ese pozo, por ejemplo, ¿sí?, a largo plazo vas a tener seguramente alguna enfermedad del daño reproductivo, o sea, en lo que son los órganos reproductivos, ¿sí? Otro metal también puede ser el plomo, ¿sí? También puede ser el cadmio, el óxido de etileno, por ejemplo, el óxido nitroso, ¿sí? Y también vamos a tener los órganos fosforados o los órganos clorados dentro de los pesticidas, ¿sí? Entonces, ese tipo de sustancias me pueden llegar a producir en largo plazo un daño reproductivo, ¿sí? El óxido Sería, nitroso, profe, sería la teratogénesis. exactamente. El óxido nitroso no solamente me produce daño reproductivo, sino que también me produce daño mutagénico, ¿sí? O sea que puede haber una afección reproductiva, pero si no termina de afectar el órgano al 100% y esa mamá concibe un bebé, ¿sí?, ese bebé puede llegar a tener alguna mutación, ¿sí? Eso es, el óxido nitroso es para lo que son contaminantes químicos. Ayer nosotros hablamos de un contaminante físico que era la radiación, que nosotros sabemos que la radiación, con el paso del tiempo, es hereditaria, entonces esas mutaciones, a medida que va pasando, los años, ¿sí?, se transmite de herencia a herencia, ¿estamos? Entonces la persona que ha tenido una exposición muy alta a la radiación, si se queda embarazada, ese bebé puede tener algún tipo de mutación, a su vez, ¿no es cierto?, la descendencia, ¿sí?, seguramente va a tener alguna mutación genética, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las medidas preventivas para el control de este riesgo? Lo que hablamos, lo que les dije anteriormente. Primero me voy a fijar si yo puedo cambiar esa sustancia que estoy usando, ¿sí?, ese producto químico, si yo lo puedo cambiar por otro producto químico, por otra sustancia que sea menos tóxica, o que directamente sea, digamos, amigable con el ambiente y con el ser humano, ¿sí? Entonces, veamos primero si se puede cambiar, si yo puedo sustituir ese agente contaminante, ¿sí? Después voy a ver si voy a ir a lo que es el procedimiento de ese trabajo, ¿no? O sea, el proceso productivo. Y voy a ver si se puede diseñar algo, siempre trabajando en equipo, ¿sí?, que pueda reducir esa emisión y que pueda reducir o evitar el contacto con esa sustancia química, que es lo que decíamos, la sustitución, después colocar algún tipo de protección atacando la fuente emisora, ¿sí? Voy a implementar medidas de ingeniería, como por ejemplo el sistema de ventilación. Entonces, a ver, ¿nuestro sistema de ventilación es adecuado o no es adecuado? ¿Sí?
¿Cuánto es lo que capta por volumen? El volumen máximo, ¿no es cierto?, digamos, de absorción que tiene de ese contaminante, ¿sí? Lo elimina, lo diluye, ¿cómo es la onda? Entonces veamos, porque no solamente voy a usar una campana de extracción con un ventilador, ¿no es cierto?, inverso, que me saque todo el aire hacia el exterior. Tengo que ver qué tipo de sustancia contaminante tengo para saber qué tipo de ventilación, ¿no es cierto?, voy a tener, ¿sí?, qué tipo de extracción es la que voy a utilizar, ¿sí?, y cuánto es el caudal, ¿sí?, por metro cúbico que va a sacar, ¿no es cierto?, por tanta cantidad de tiempo, por segundo, por minuto, ¿no es cierto?, por hora. ¿Estamos? Informar a la gente, informar al trabajador, informar al gerente, al de recursos humanos, al que sea, ¿sí?, de lo que yo he encontrado, ¿sí? Informar, señores, tenemos un contaminante que está por arriba de lo que te dice la legislación, ¿sí? Entrenarlo en el sentido de que cómo tiene que usar los elementos de protección, cómo tiene que realizar su higiene personal dentro del trabajo, y con ese entrenamiento viene también la capacitación. Capacitación, ¿sí?, todo viene junto, informo, capacito, entreno, para evitar que esa persona con el paso del tiempo desarrolle alguna enfermedad profesional. Ver cuál es la disponibilidad de mis equipos de protección. Tengo máscaras faciales con filtro. ¿Qué tipo de filtros son los que tengo que utilizar? ¿Sí? Filtros para vapores orgánicos, para vapores inorgánicos, filtros de carbón activado, filtros HEPA para lo que es particulado. ¿Qué tipo de filtro va a llevar mi semimáscara o mi máscara completa, máscara facial completa? ¿Es necesario el uso de máscara o puedo aplicar un barbijo, por ejemplo, con un filtro? ¿Sí? O puede ser un barbijo común. Si es un barbijo con filtro o un barbijo común, ¿cada cuánto se tiene que cambiar ese barbijo? ¿Sí? ¿Cómo tiene que colocarse ese barbijo? ¿Cómo tiene que quitarse ese barbijo para que no haya una contaminación cruzada? Si el barbijo tiene filtro, como pueden ser los 3M, ¿sí?, el barbijo no puede quedar a la intemperie porque empieza a captar todo lo que hay presente en todo el entorno. Entonces, una vez que se quitó ese barbijo, que a lo mejor le puede llegar a durar una semana, lo tiene que poner en alguna bolsita o en algún envoltorio para que no siga captándome lo que hay en el entorno, ¿sí? ¿Qué disponibilidad voy a tener? Tengo 4 puestos. ¿Cuántas máscaras hay? No, tengo una. Bueno, hermano, me están faltando 3 máscaras, pero aparte de eso, me vas a tener que comprar máscaras para tener un stock, porque tengo que tener repuesto, porque las máscaras con el tiempo también se resecan, ¿sí?, y cumplen una vida útil, ¿sí? Y tengo que tener un stock de filtro, porque el filtro no es eterno, el filtro se ensucia, ¿sí? Y obviamente la vigilancia a la salud. Y la vigilancia a la salud, ¿quién la hace? El médico laboral. Porque nosotros podemos tener la materia enfermedades profesionales y medicina laboral, ¿sí? Pero lo que conocemos es muy básico. El que está entrenado es el médico, el que estudió tantos años es un médico, y el que hizo su especialización en medicina laboral es él. Entonces tengo que trabajar en equipo conjuntamente con ese profesional para poder hacer una vigilancia a la salud. Decirle lo que se encontró, señor doctor, señora doctora, esto es lo que se encontró, ¿sí?, de los monitoreos que se vinieron haciendo, individuales y los monitoreos generales, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tengo gente que puede llegar a desarrollar enfermedades porque tiene patologías de base, porque es sensible, porque está dentro del riesgo del grupo de vulnerables, ¿sí? Entonces esa vigilancia a la salud la hacemos en conjunto. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Porque esto es monólogo, estoy hablando yo sola, no me interrumpen, no me preguntan nada. No, pero está claro, profe. Ya, claro. De 10, Mari. Está muy claro. Bueno, genial esto. Bien, ahora vamos a pasar, esto es lo que nosotros tenemos dentro de lo que es la legislación, ¿no es cierto? En la legislación a nosotros nos habla, nos pone esta palabrita, o sea, esta sigla que es TLV, ¿sí? Threshold Limit Value. En el criollo nuestro son valores umbrales, ¿sí? ¿Qué me dice a mí estos valores umbrales? ¿Qué significa el TLV? Significa que hay una concentración media,
¿sí?, en el aire, ¿sí?, de cada sustancia que se considera o que ellos han considerado que es segura, ¿sí? Entonces, ese valor umbral, ¿sí?, es el valor límite, o sea, hay una concentración que es media, que está obviamente en el aire, y que los médicos, los especialistas, cuando han hecho la legislación, han dicho que es seguro, ¿sí? Todo lo que esté por debajo de esa media, ¿no es cierto?, es seguro, ¿sí? Es el umbral, empiezo de ahí. Todo lo que esté para arriba de ese TLB puede ser nocivo, ¿sí? Ahora, este TLB, este valor umbral, solamente está disponible para un grupo que es muy limitado de sustancias químicas, ¿sí?, y para algunos contaminantes físicos, como puede ser la iluminación, las radiaciones, ¿sí?, el ruido, las vibraciones. ¿Dónde voy a encontrar esto? En el 295. ¿De qué año es el 295? Del 2003. ¿Sí? Y no se ha incorporado absolutamente nada. Entonces, muchas veces, cuando vos tenés algunos números y vas a ir al número de CAS de esa sustancia química, te vas a la ley, buscas por número de CAS, o buscas, obviamente, por el nombre del contaminante, muchas veces no lo tenés. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Por eso es indispensable tener la hoja de seguridad. Desglosar el contaminante, ¿sí? Si yo tengo un contaminante que tiene, dentro de su composición, tenemos, por ejemplo, nitrógeno, y tenemos, por ejemplo, a ver, cloro, bueno, buscaré el CAS del cloro, el CAS del nitrógeno, y me iré a ver, ¿no es cierto?, cuáles serán los valores umbrales para el nitrógeno o para el cloro, ¿sí?, dentro de lo que es la composición química. ¿Por qué? Porque está totalmente desactualizado, ¿sí? Si yo me voy a legislación extranjera, posiblemente encuentre nuestra legislación. Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Te agarra un abogado el día de mañana, ponele que vos le haces juicio a la empresa, y decís, no, yo contraje esta enfermedad profesional porque estuve muchos años trabajando con, a ver, ¿qué puede llegar a ser? Anilinas, ¿sí? Pero resulta que vos vas a ver en el 295 y vos decís, no, las anilinas no están dentro del 295 como un contaminante. Desglosamos la anilina, ¿sí?, y resulta que podemos llegar a encontrar algo como no. Pero mi abogado, que yo hice la denuncia, se va a ir a lo que son las leyes extranjeras y va a decir, y bueno, para España se considera que la anilina, Como nuestras leyes lamentablemente son muy arcaicas y tienen muchos vacíos legales, lo más probable es que ese juicio se pierda, porque ¿qué va a decir el abogado de la contraparte? Ah, pero usted se está valiendo de la legislación extranjera, y en la Argentina dice que no se considera un producto, ¿sí?, tóxico. Entonces, capaz que el tipo sí desarrolló una enfermedad profesional por estar expuesto a la anilina, que posiblemente sea una dermatitis de contacto, ¿sí?, o a lo mejor desarrolló una neumoconiosis porque aspiraba, ¿sí?, y no tenía una buena extracción, una buena ventilación en el lugar donde trabajaba con anilina, para teñir, ¿no es cierto?, ciertas prendas. ¿Estamos? Entonces hay que tener mucho ojo con esto, porque no todas las sustancias químicas están disponibles dentro de lo que es nuestra resolución o nuestra legislación, que en este caso está enmarcada por la 295 del año 2003, ¿sí? Ahora, este valor umbral a mí me va a representar condiciones, ¿sí?, donde se cree que si estamos por debajo de esa media, ¿sí?, los trabajadores pueden estar tranquilamente trabajando, valga la redundancia, sin tener ningún tipo de efectos colaterales en un futuro, ¿sí? Entonces, a ver, esto es lo que me da a mí la dosis, ¿no es cierto?, de este contaminante. Listo. A ver, busquemos en la legislación. Perfecto. ¿Qué me dice la legislación? Que tiene que tener, el umbral va a ser 0,5 ppm. Perfecto. ¿Cuánto te dio a vos? 0,3. Listo, está por debajo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar, ¿sí?,
que ya lo vamos a ver cuando nosotros tenemos repetida exposición a ese 0,3. ¿Sí? Ahora, este TLB, esta media, ¿no es cierto?, este umbral, se va a fijar, o sea, o lo fijaron, ¿sí?, la gente que hizo la resolución, ¿sí?, dispusieron, ¿no es cierto?, estos valores basándose en información disponible que había, información disponible en la Argentina, en España, en Estados Unidos, para la cual se consultó la NIOSH, la EPA, ¿qué puede ser? El Instituto de Seguridad de España, ¿sí? O sea, ellos quisieron, buscaron información disponible en otros lugares, la mejor información que han encontrado, y en base a esa información lo que hicieron fue fijar cuáles van a ser los valores umbrales. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice debajo. No tengo que considerar como una frontera absoluta, ¿sí?, para que yo diga, pero está por debajo del valor umbral, entonces la situación es segura. ¿Sí? O está por arriba de ese valor umbral, entonces la situación es insegura. No lo tomo como una frontera, hasta acá llego, por arriba es inseguro, por abajo es seguro. ¿Sí? Porque del 2003 a la fecha, ¿sí?, hay un largo trecho, y las cosas van cambiando. ¿Estamos? Y está la sensibilidad del ser humano, que cada vez somos más sensibles. ¿Sensibles por qué razón? Porque estamos mucho tiempo expuestos, ¿sí?, a factores de afuera, como es el estrés. El estrés debilita, ¿sí?, todo lo que es el organismo y te causa una inmunodepresión, está más que confirmado. Entonces, por ahí decir, ¿cómo puede ser que todos los años, ¿sí?, esta chica se engripe? ¿Entendés? Le da un airecito y se engripa. O le dio tal cosa y mira, la volvió a la cama. ¿Sí? Y bueno, muchas veces esas situaciones de estrés permanente que nosotros vivimos por nuestras cuestiones laborales, por cuestiones familiares, por cuestiones del entorno, hace que nuestro sistema, ¿sí?, se deprima. ¿Sí? Nuestro sistema inmune se empieza a deprimir, se bajan esas defensas y obviamente cualquier cosa extraña que anda dando vuelta me la voy a pegar. ¿Estamos? Entonces, por eso acá les he puesto que no consideremos como frontera absoluta, ¿sí? Siempre veamos la posibilidad del seguimiento a la salud y siempre veamos la posibilidad, ¿sí?, de ver cómo hacer para mitigar esa exposición, para mitigar, ¿sí?, esa, digamos, esa fuente de esa emisión y colocarle a la persona que use los elementos de protección personal. Con el ruido te dicen, no, hasta 85 decibelios está perfecto. A ver, vos ponete a 1 metro de distancia con una persona y trata de hablar, ¿no es cierto?, midiendo ruido en la calle, donde posiblemente te da unos 70, 75 decibelios. No, pero está dentro de la legislación. Pero vos estás hablando a los gritos con esa persona. Entonces ya si vos a 1 metro de distancia hablas a los gritos, quiere decir que hay ruido en el ambiente. ¿Sí? Entonces, por más que me diga, no, pero está expuesto a 75 decibelios, la ley me dice hasta 85, punto, basta, se terminó. Y el tiempo, señores, ¿qué pasa con la función? ¿Qué pasa con el tiempo? La unidad de medida que es todo, me rige absolutamente todo. Si tengo 25 años, una persona expuesta, 30 años, 40 años, a 75 decibelios, va a tener pérdida de la audición. Entonces a mí no me vengan, ¿sí?, de que yo tengo que considerar como frontera absoluta lo que me marca la ley. Una ley que está obsoleta, porque es del año 2003, y yo estoy viviendo en el 2021. ¿Se entendió? Me puse demasiado efusiva. Ahora, ¿qué necesito hacer? Complementar, ¿sí?, todo este control ambiental, todo esto que yo estoy diciendo, vuelvo a repetir, con el control médico adecuado. ¿Sí? Ante la menor duda, señor, consulte a su médico. ¿Sí? Ante la menor duda que tenga yo como profesional de la higiene y seguridad, voy a ir al médico laboral. ¿Sí? Che, mirá, tengo esto, encontré esto, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué seguimiento le vamos a dar a esta persona? ¿Sí? Permanentemente. Si yo tengo una persona que padece de diabetes, ustedes saben que cuando uno tiene diabetes que ya es insulino dependiente, ¿sí? Muchas veces esa medicación que puede llegar a tomar el diabético o la misma enfermedad de diabetes hace que la persona entre en estado de somnolencia
se duerma cada rato, pobrecito, no es su culpa, ¿no? O sea, se duerme, ¿sí? Entonces, esa persona que a cada rato se duerme, que entra en ese estado, ¿no es cierto?, alfa de somnolencia, la puedo poner en una máquina que tenga riesgo de corte y amputación, en una máquina o en un puesto de trabajo que necesite que esa persona tenga una alta concentración. ¿Yo puedo poner a esa persona ahí? ¿Ustedes qué opinan? Profe, No, porque obviamente puede llegar a sufrir un accidente, ¿sí? Ahora, ¿cómo? Tiene alta probabilidad de contraer un accidente esa persona. Exactamente, exactamente. Ahora, una persona que tiene hernia de disco, ¿sí? Esa persona con hernia de disco, ¿la puedo poner a embalar cajas, alzarlas y depositarlas en un pallet? No, tampoco. no. Exactamente. Entonces, a lo mejor el puesto de trabajo, cuando yo le hago la evaluación económica, me dice, no, pero mira, las cajas pesan 14 kilos. Bueno, ¿cuántos levantamientos hace? Y hace tantos levantamientos, perfecto. Voy, investigo, el levantamiento lo hace a 30, todo perfecto, ¿sí? El puesto es apto. Pero la persona es la que no es apta. El puesto es apto para desempeñar las tareas, porque no tengo levantamiento por arriba de los hombros, porque no tengo que estar en cuclilla, ¿sí? El puesto va a ser apto para cualquier otra persona, no para este trabajador que ya tiene un padecimiento, ¿sí? Entonces, por eso necesito trabajar en conjunto con el médico laboral, que a mí Hago una me... consulta, Mariana. ¿Cómo? Profe, una consulta. Sí, Hago decime, una Ale. consulta. En caso de ver una exposición, por ejemplo, alguna combustión, algún gas, Sí. yo tengo la facultad de pedir en un examen periódico que se haga un análisis para ver la concentración, o es facultad de la ART. ¿Cómo sería? Vos, como profesional de higiene y seguridad, tenés la facultad para solicitarle al empleador, ¿sí?, que haga un monitoreo. Porque ¿qué va a pasar muchas veces? Nosotros sabemos, no somos ningunos tontos, para algo hemos estudiado, sabemos Claro. perfectamente que tengo un cierto contaminante y que la gente está expuesta. Entonces vos lo pones en el RAR y lo informás para que la gente de la ART, ¿sí?, le haga el estudio periódico. Pero ¿qué te va a decir la ART? No, a mí demostrame que tiene esa exposición, ¿sí? O sea, que vos le tenés que mandar información demostrando que tiene exposición a ruido, ¿sí?, demostrando que tiene exposición a ciertos agentes, ¿sí? O sea, que sí o sí la RT te va a pedir. Una vuelta me acuerdo hablando con Carlos Brites, que para los que no lo conocen, el ingeniero Brites también tiene el posgrado en Higiene y Seguridad, fue profesor nuestro en la época que cursábamos la tecnicatura, o sea, lo tuvimos como profe, Luciano, el Pela, no sé si, Carmencita, vos también lo tuviste al profe Brites. También, profe. Vanessa. Bueno, Vane, vos también. Bueno, yo me acuerdo, yo trabajé 2 años y medio con Carlos en la Secretaría de Ambiente porque él es inspector de la superintendencia. Yo me acuerdo que hace unos años atrás lo llamo, porque más que todo fue consultarle y quejarme, porque habíamos presentado con mi marido de una empresa donde estábamos haciendo el RAR, que nosotros veíamos, habíamos hecho la medición de iluminación, y más allá que la medición daba muy deficiente, nosotros veíamos, ¿no es cierto?, que había, perdón, la medición de ruido, no iluminación. Habíamos pedido que por favor se hicieran controles auditivos a la gente, que se hiciera ese examen periódico, porque tenían exposición al ruido. Y me acuerdo que yo había pedido que se le hiciera también controles periódicos, porque tenía levantamientos manual de carga, con carga media pesada, y eso podía llegar a producir afecciones, ¿no es cierto?, todo lo que es miembros superiores, ¿no? La RTX me contesta que para que ellos puedan, el RAR lo consideran inválido, porque yo tenía que adjuntarle los estudios. Imaginen lo que era ponerme a hacer los estudios de ergonomía, que obviamente estaban dentro del presupuesto, pero un estudio de ergonomía no lo haces en un día, si un estudio de ergonomía te demora, y más cuando tenía
eran como 17 puestos de trabajo, eran como 17 máquinas, ¿sí? Entonces, no pretendas que yo en un día te evalúe 17 máquinas, ¿entendés? Porque es imposible. Bueno, entonces yo me acuerdo que lo llamé a Carlos y le dije, mira, Carlos, estoy re embolada, digo, porque me están pidiendo esto, esto y esto. Y Carlos me dijo, la RT no tiene por qué, la RT, vos sos el profesional. Si vos le estás diciendo a la RT que hay una exposición a un agente de riesgo, la RT tiene la obligatoriedad de hacerle el estudio, el examen periódico a ese trabajador. Con posterioridad, vos como profesional evaluarás el puesto. Si hay riesgo ergonómico, si hay riesgo de ruido, ¿no es cierto?, de lo que es hipoacusia, ¿sí? Medirás la iluminación, medirás los contaminantes, pero la RT te lo tiene que tomar, ¿sí? Y ese es un problema hoy que tenemos. Nosotros tenemos la potestad de pedirlo, ¿sí? La RT, cuando te hace la visita, si te toca un profesional, como siempre digo yo, con 2 dedos de frente, que es responsable, y ese profesional ve que hay ciertos contaminantes en el ambiente, te puede pedir también que vos hagas esa evaluación. A mí me pasó también en una empresa, donde yo le venía diciendo al dueño, che, hay que hacer esto, con la carga térmica. Tenemos que hacer una evaluación de carga térmica, donde acá en la Rioja, la Universidad Nacional tiene los equipos y hace, nosotros 1.000.000 de veces hemos contratado a la universidad para que nos haga nosotros los estudios de carga térmica. Entonces, y tampoco te asaltan, ¿me entendés? Como para decir, sale un ojo de la cara, nada que ver. Si yo te traigo un tipo de afuera, me va a salir un ojo de la cara. A ver, tenemos gente acá, gente muy capacitada, porque esto lo hace el profe Andrés, ¿sí? Y Andrés, es espectacular los informes de carga térmica que presenta Andrés. Entonces, a ver, contratemos un profesional local. Entonces me harté de decirle, nunca me dieron bolilla. Y escuchame, hermano, yo transpiraba buluca. Si yo transpiraba buluca, imagínate la gente de adentro. En esa época tenían una RT, Suite Medical, me acuerdo, y tenían un chango, un técnico, hiper responsable. No saben lo que era ese pibe, de esos tipos que es para sacarse el sombrero, ¿no es cierto?, en cuanto a la responsabilidad y a sus funciones como profesional, ¿no? Y me acuerdo que él en una visita me dice, che, acá habría que hacer una medición de carga térmica. Mira, lo pedí un montón de veces, pero no me dio bola. Y el tipo lo puso, en el informe lo puso y lo tuvieron que hacer obligadamente porque la RT se lo pedía. Ahora, ese informe que presenta la RT, ¿sí? ¿Qué pasa? Pasa a la superintendencia, ¿entendés? Y a su vez la superintendencia lo comunica a la ATL. Entonces después vienen los chicos de la Secretaría de Trabajo, y si la superintendencia comunicó a la ATL que la fábrica Pepe Hongo Rodajitas necesita tener un estudio de carga térmica, entonces yo, mira, cuando vienen y que me piden, bienvenido sea, porque uno por ahí se harta de decir las cosas, y si no llega el organismo de contralor, no hay forma de que lo hagan, ¿sí? Entonces, la RT tiene esa potestad de pedir algún determinado estudio, ¿sí? Como también la tengo yo, como profesional encargado, de pedírsela al empleador, ¿sí? Ahora, al momento de hacer los análisis periódicos, por ahí se hacen olímpicamente los huevoncitos, ¿sí? Y no te piden, si ellos no ven el estudio de los puestos de trabajo, donde vos justifiques que realmente esa persona está expuesta, ellos no. No, en ese sentido, ¿viste? Se quedan en el molde. No sé si te respondí la duda, Ale. Sí, sí, totalmente, María. Perfecto. Bueno, después tenemos el TLD, TWA, el Time Weighted Average, ¿sí? Que vos decís, ¿qué es esto? Bueno, esto en criollo, nuestro léxico, significa promedio de la concentración ponderada en el tiempo, ¿sí? Concentración, ¿sí? Máxima permitida. Concentración ponderada en el tiempo. Entonces, ¿esto qué te dice? Que voy a tener una media, igual que yo tenía, ¿no es cierto?, en el umbral, que va a estar ponderada en el tiempo, que esto es lo que usan la mayoría de los laboratorios, ¿sí?, que yo les hablaba recién, para una jornada normal de 8 horas. Lo voy a usar para ruido, ¿sí?, con la diferencia que el ruido está un poquito más explayado, porque el ruido me dice 8 horas, ¿sí?, tanta cantidad, tantas horas, va disminuyendo hasta lo que son minutos, ¿no es cierto?, y segundos, dependiendo, ¿sí?, la dosis en decibelios, ¿no?
Pero esto para los contaminantes químicos a mí me dice que yo tengo 8 horas diarias, que es una jornada normal, o 40 horas semanales, ¿sí? Entonces, esa concentración, esa media ponderada en este tiempo, ¿sí? Ellos dicen que todo lo que esté por debajo de esa media no es nocivo para los trabajadores. O sea que la mayoría, ¿sí?, de los trabajadores puede estar expuesto, ¿sí?, muchas veces sin sufrir ningún tipo de efecto colateral. Pero fíjense que te dice la mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que acá me está contemplando la sensibilidad de la gente, ¿sí? O sea, esa parte personal. Si tiene obesidad, si tiene problemas de sedentarismo, si tiene problemas de tabaquismo, si tiene problemas de algún tipo de adicción, ¿sí? Si tiene diabetes, si tiene asma, no asma ocupacional. Entonces, me contempla esto. Ahora, yo para poder contemplar esto necesito siempre la ayuda del médico laboral, ¿sí? Para yo poder decir, bueno, pero en 8 horas está bien, porque mirá, sí, loca, pero a ver, el tipo es fumador, ¿sí? No puede estar expuesto a esto. O el tipo tiene esta enfermedad de base, ¿sí? Entonces no lo puedo exponer a esto. ¿Estamos? El tipo tiene un marcapaso, ¿cómo lo voy a exponer a un lugar donde yo tenga, no sé, a ver, tengo magnetismo, electromagnetismo. Bueno, pero para un poco, el tipo tiene un marcapaso, no lo puedo poner en esa área. ¿Me Como un entienden? espacio confinado donde haya poca circulación de aire. Exactamente, exactamente. Y después también te está diciendo para 8 horas diarias. ¿Qué pasa con los que trabajamos 9? Porque no todas las jornadas son de 8. Vos tenés jornadas de 9 y por ahí cuando tenés, estás haciendo horas extras, tenés jornadas de 12, 14 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Irte a los cálculos matemáticos y darte vueltas como puedas, para decir, bueno, mira, esta concentración es óptima o no es óptima. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir, esto es muy viejo, o sea, para mí esto hoy se tendría que modificar, porque vos tenés muchos productos químicos que no los vas a encontrar en el 295, ¿sí? Bien, y después tenemos la concentración máxima permisible, que también va a estar ponderada en el tiempo, ¿sí?, que va a hacer referencia a las concentraciones que también se encuentran suspendidas en el aire. Siempre yo cuando veo esto, cuando voy a la ley, siempre el CMP, el TLD, ¿no es cierto?, son concentraciones que están suspendidas en el aire. Entonces, fíjense lo que dice acá en color lila, ¿sí?, que algunas personas pueden ser hipersusceptibles, que esto lo venimos hablando desde ayer, que no me tengo que olvidar de esto, ¿sí?, o que me puede tener algún tipo de respuesta que es inesperada a ciertos productos químicos. Hizo una reacción cuando en realidad es algo, ¿vos sabías de esto? No, nunca. ¿Sí? Le pusieron yodo para hacer un contraste para un estudio médico y resulta que la persona casi te para las patas. ¿Y vos sabías? No, no sabía. Hicieron las pruebas del yodo para saber si vos sos tolerable o no, o tenés alguna reacción. ¿Sí? Entonces, y también puede pasar que esa persona, ¿sí?, tenga alguna afección, haya algunos factores genéticos que tenga esa persona, ¿sí?, la edad de esa persona, los hábitos personales que tiene esa persona, ¿sí?, si ese individuo está tomando o no una medicación y qué tipo de medicación toma, ¿sí?, para la tiroides, para la hipertensión, para la diabetes, o sea, ¿qué toma? Y se pone gotitas en los ojos también, o sea, ¿qué tipo de medicación? ¿Sí? Que también puede hacer que con esa exposición a determinado agente, ¿sí?, lo haga hiper susceptible, como dice la palabra, exagerándolo ahí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo ese grupo vulnerable de personas, obviamente que estas concentraciones máximas permitidas, ¿no es cierto?, o los valores límites de umbral, por más que estén ponderados en el tiempo, ¿sí?, esa persona tienen que tener una protección a lo mejor mayor que el resto de los trabajadores, ¿sí? Porque entonces la frontera me va a cambiar. Por eso que anteriormente yo les había puesto, no
no lo tomemos como una frontera, como un límite, ¿sí? Siempre vayamos un poco más allá, porque en la población de trabajadores voy a encontrar, es heterogénea, ¿sí? Y tengo distintos grupos etarios también, ¿vamos? Entonces, lo que a mí me afecta, a lo mejor a vos no te afecta, o viceversa, ¿sí? Acá, fíjense lo que le he puesto. El médico de la empresa, el médico del trabajo, debe evaluar en estos casos qué protección adicional se le puede dar a estos trabajadores. Fíjense que siempre les repito, médico, higiene y seguridad, médico, higiene y seguridad. Es un trabajo en conjunto. Nosotros no somos toxicólogos, nosotros no somos médicos, somos, ¿sí?, licenciados en higiene y seguridad, somos técnicos en higiene y seguridad. Sabemos un poquito de cada cosa, pero no del todo. Entonces, sí o sí, necesitamos trabajar en equipo con alguien que tenga el conocimiento específico, como en este caso va a ser un médico, ¿sí? Después voy a tener las concentraciones máximas permitidas, pero para cortos periodos de tiempo. Anteriormente nosotros hablábamos en función, ¿no es cierto?, para periodo de tiempo, hasta 8 horas, ¿no?, una jornada normal. Acá yo tengo para cortos periodos de tiempo, ¿sí?, que son esas concentraciones en que los trabajadores sí están expuestos de manera que es continua, ¿sí? Ahora, con esa exposición de manera continua en cortos periodos de tiempo, pueden llegar a sufrir cualquier tipo de irritación en las mucosas, ¿no es cierto?, en la piel, ¿sí? Puede haber daños que sean irreversibles, por ejemplo en los tejidos, o puede haber narcosis, ¿sí?, que ya habíamos hablado de aquellos productos que producen esa narcosis. Si el paciente, si el operario entra, ¿no es cierto?, en una narcosis, un grado de narcosis, ¿sí?, lo que hace es aumentar, imagínate, está viendo elefantes rosa, ¿sí?, su equilibrio no es 100% óptimo, ¿sí?, no tiene control porque está afectando mi sistema nervioso central. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una alta probabilidad de que esa persona que está bajo un efecto narcótico por X sustancia química, ¿sí?, sufra accidentes de trabajo, ¿sí?, o pueda ocasionarle a un compañero un accidente de trabajo. Lo puede sufrir él o puede ser, ¿sí?, motivo para que otra persona, por su actuación, que es una actuación que es totalmente fuera de sí, no es adrede. ¿Por qué? Porque está bajo un efecto narcótico, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, es verificar esas concentraciones en esos cortos periodos de tiempo. Y acá cuando hablamos de verificar esas concentraciones en cortos periodos de tiempo, ¿dónde puedo llegar a tener, ¿sí?, este tipo de concentraciones? ¿Dónde puede estar, en qué tipo de espacio puedo llegar a tener yo que realizar una medición permanente, ¿sí?, para que esa persona no sufra un accidente, o no ocasione un accidente, o no termine, ¿no es cierto?, con esta narcosis, que lo hablamos ayer. ¿Dónde puede ser? Y lo acaban de mencionar hace un ratito también. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? Estamos. ¿Cómo, Mari? Cuando nosotros, recién lo ¿En mencionó. espacios confinados, profe? Exactamente, en espacios confinados. Si nosotros trabajamos en una bodega, que lo habíamos hablado allá, ¿no es cierto?, que tenemos esos tanques, esos silos, ¿no es cierto?, de reservorio del vino, donde se almacena, se macera, se deja divino para que después yo me lo pueda tomar, ¿sí? De vez en cuando hay que hacer un proceso de limpieza. Cuando eso está vacío, se tiene que limpiar. ¿Por qué? Porque al ser orgánico, o sea, al ser un elemento orgánico, me puede llegar a formar, a haber una mala fermentación, y me puede llegar a formar, ¿no es cierto?, bacterias que me contaminen el producto. Entonces, eso es un espacio confinado, porque no tiene ningún tipo tiene una sola entrada y salida, y es una sola entrada para ventilación. Entonces, ¿qué residuo me va a quedar ahí cuando yo voy a limpiar un tanque donde estuvo almacenado vino? Me va a quedar etílico, ¿sí? Entonces, eso me puede producir una narcosis. Ahora, en una concentración alta, que posta que la va a tener, ¿no es cierto?, en un corto periodo de tiempo, si el tipo está limpiando, capaz que a los 15, 20 minutos ya está rechupado, pobrecito, ¿sí?, sin haber ingerido una gota de alcohol. La absorbió, la inhaló. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer?
Ayer hablábamos, que creo que lo decía Javi, que tengo los medidores, ¿no es cierto?, de la concentración de gases ahí adentro. Entonces voy a ir a ver con un medidor cuál es la concentración que yo tengo, ¿sí? Ahora, en base a ese número que a mí me dio, me voy a la legislación, voy a ver lo que dice, ¿sí?, para el etílico, que es lo que estoy usando en este caso, ¿sí?, cuánto es lo que me da el medidor y cuánto es la concentración permitida, pero para cortos tiempos. ¿Sí? Porque el etílico es tóxico, ¿estamos? O sea, es muy narcótico en ese caso. ¿Se entendió? Lo mismo va a pasar con los silos, donde yo almaceno el grano. ¿Qué tengo en el silo donde almaceno el grano? ¿Qué se produce? Gases. Gases, Explosivos. Explosivos, aparte. gases Tóxicos. que vienen, ¿no es cierto?, del material biológico, y también se va a producir material particulado, ¿sí? Más allá que el material particulado es lo que a mí me genera la atmósfera explosiva, ¿sí? ¿Se entiende? Que eso, ¿se acuerdan que lo vimos, los chicos que fueron alumnos míos de la Tecnicatura, lo vimos cuando vimos seguridad 2 en todo lo que es el ambiente rural? El silo, el contenido del silo en grano es altamente inflamable, explosivo, pero ¿por qué? Porque ese material particulado, ¿sí?, es lo que a mí me genera la atmósfera explosiva. El plástico, que viene sólido, cuando yo voy a hacerlo, voy a extrudarlo, ¿sí? Perdón, cuando voy a moler, voy a hacer la molienda del plástico, ¿sí? Supongamos, tengo láminas de plástico de descarte, entonces yo las quiero reutilizar. Vamos a hablar de lo que es polipropileno, polietileno, poliestireno, ¿sí? No son inflamables. Vos ves la hoja de seguridad y a vos te dicen, a lo mejor inflamabilidad grado 1, ¿sí? O sea, no es una cosa inflamable. Es combustible, que es totalmente distinto, pero inflamabilidad no tiene. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se puede tornar inflamable? Que puede llegar a entrar en autocombustión. Cuando vos lo sometés a temperaturas que pasan los 350 grados, ¿sí? Ahí hace una ignición, que se le llama. Entonces te puede generar un incendio. Pero cuando vos estás trabajando con cuando vos vas a limpiar, por ejemplo, los motores de esos molinos que realizaron esa molienda, que es un espacio que es reducido, que debiera tener un sistema de extracción excelente para que me saque todo ese material particulado, ¿sí? Vos, esa atmósfera que ves ahí, con ese material, ese polvillo que es sumamente chiquitito, la partícula, te genera una atmósfera explosiva. Entonces, cualquier cosa que vos hagas un chispazo, sabés dónde quedás, ¿no? En la estratosfera. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, especial atención de que se tienen que ventilar, se tienen que limpiar bien antes de que yo vaya a hacer algún trabajo en caliente. Y en ese tipo de lugares donde yo necesito permisos especiales por la atmósfera explosiva, ¿sí? Ahora, cuando estoy hablando, eso es en cuanto a los riesgos físicos, ¿no? Si yo estoy hablando de riesgos químicos, porque el polietileno, todo lo que es un derivado de un hidrocarburo, entonces sigue siendo un químico, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Si hay material particulado, y si ¿cómo se llama?, el sistema de ventilación no es adecuado, porque lo sigo viendo el material en suspensión, entonces voy a tener la precaución de incorporarle a ese trabajador un elemento de protección, ¿sí?, bucorrespiratorio. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? En el caso de los espacios confinados, medir, ¿sí?, cuáles son los gases que yo tengo presente, ir a la legislación, y obviamente va a tener que entrar con elementos de protección, que acá no va a ser un barbijo ni una mascarita con filtro común y corriente. Acá yo voy a usar una máscara facial, ¿sí?, con filtros para vapores orgánicos. ¿Estamos? Bien. Después tenemos la concentración máxima permisible, que es el valor techo, ¿sí? Se le agrega el C al CMP, que es la concentración que nosotros no debemos pasar, ¿sí? Entonces, si de la media la pasamos, sí, bueno, alerta, ¿sí? Pero después yo voy a tener una máxima, que es la permitida, de la cual no se puede, ¿no es cierto?, pasar en ningún momento. En el caso de ruido sabemos que es el 85, ¿sí? Para los materiales, para los químicos, las sustancias químicas, los contaminantes químicos, tenemos que ir a ver el número de CAS y la legislación, y ahí nos va a decir, ¿no es cierto?, el CMP, guión C,
es el valor, la concentración máxima permisible, el valor techo, nos va a decir cuánto es la máxima permitida. Hay contaminantes químicos que solamente tienen concentraciones máximas permisibles, ¿sí? Y hay contaminantes químicos donde van a tener la concentración media, ¿sí? El umbral. Y de ese umbral no podemos pasar. De esa media no hay forma de pasar. No existe, ¿no es cierto?, una concentración máxima techo, porque ya de la media es totalmente nocivo, ¿sí? Bien. Acá, ¿qué te dice? En la práctica convencional, ¿sí?, si no es posible poder hacer una medición de manera inmediata, ¿sí?, esta concentración máxima permitida, techo, se puede hacer fijando, ¿sí?, cuando las exposiciones son cortas, mediante muestreo durante un tiempo que no exceda los 15 minutos. ¿Sí? Ahora, esto es complicado porque por ahí nosotros no tenemos ningún tipo de medidor o de equipo que a mí me pueda medir, ¿sí?, esa exposición. En el ruido sí, por ejemplo, porque yo tengo el dosímetro, ¿sí? Entonces, si no uso el decibelímetro y necesito saber, porque el tipo anda por todos lados, me ruido, ¿sí?, entonces uso el dosímetro y me va a decir cuánto es la dosis, y voy a tener la dosis máxima. Pero cuando vos tenés contaminantes químicos que necesitas equipos especiales, salvo el medidor de gases para espacios confinados, que eso lo puedo conseguir y no son tan caros, pero hoy comprarte un equipo de muestreo, ¿no es cierto?, para hacer esto es complicado. Entonces, por eso les puse anteriormente, cuando yo ya tengo en un monitoreo anual o un monitoreo semestral, a mí ya me está dando que el umbral ha pasado ese umbral, ¿sí?, ojo al piojo, ¿sí? No vayamos a la concentración, me pasó el umbral, entonces inmediatamente vemos la posibilidad de cambiar el producto, reducir la fuerza emisora y aplicar sí o sí el elemento de protección personal. Vuelvo a repetir, ante la menor duda, consulte al médico, es más fácil, ¿me entendés?, hacerlo ahora. A mí me importa 3 pitos que me digan, exagerada, ¿sí? Yo prefiero exagerar y no después ir a un juicio laboral, ¿me entendés?, donde me quiten la matrícula por una mala praxis, porque nosotros también, en nuestro caso, tenemos malas praxis, ¿sí? Entonces, no lo tomen como fronteras, ¿sí? Dudas, se consulta al especialista, se habla con el médico, ¿sí?, y siempre se toman las precauciones antes de llegar a esta concentración máxima permitida. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, Mari. bueno, están quedando 15 minutitos, les voy a mostrar esto para que ustedes vean los tipos de medición. Acá yo tengo una medición, la medición directa, ¿no es cierto?, que yo les decía, voy a ir al puesto de trabajo, ¿sí?, voy a medir acá en el puesto de trabajo de la persona, ¿sí?, y voy a tener la medición indirecta, que es donde yo voy a medir directamente en la persona. Esta va a ser la puntual, le coloco el dispositivo, que puede ser el dosímetro para ruido, o puede ser las bombas, ¿no es cierto?, personales, para lo que es muestreo de VOC, por ejemplo. Le coloco el dispositivo al empleado, lo dejo que haga su tarea habitual. Una vez que ese dispositivo estuvo el tiempo que realmente tiene que estar, ¿sí?, lo que hago es retirarlo. Esto acá adentro tiene un cassette, ¿sí?, otro dispositivo, que es el filtro, que es donde va reuniendo todo lo que fue captando en el ambiente. Entonces, una vez que esto lo preservo, ¿sí?, como muestra, como dicen las normas IRAM, lo que voy a hacer es llevarlo al laboratorio, el laboratorio le extrae con todo el cuidado del mundo para no contaminar esa muestra, para que no haya contaminación cruzada, y lo que se analiza es ese casetito que está ahí adentro, donde a mí me va a determinar cuáles son los agentes contaminantes que se encontraron en el momento que se realizó la medición en el puesto de trabajo y a los cuales este trabajador está expuesto, ¿sí? En cambio, en esta, donde yo voy a medir la general, ¿sí?, acá yo, por ejemplo,
Si yo, en este caso, acá yo estoy midiendo ruido, ¿no es cierto? Entonces mido la general, ¿sí? En este caso yo puedo poner el dosímetro en esta persona, ¿sí? Y mido una puntual, ¿sí? Ahora, cuando estoy hablando de contaminantes, lo que hago es colocar una estación de monitoreo, que se pone un trípode, se coloca esa estación, que es parecida a esta, un poquito más grande, y se la deja ahí un tiempo, ¿sí? Después voy, hago otras mediciones, lo que fuera. Por supuesto, advirtiéndole a la gente, siempre hay que advertirle a la gente, que esa estación de monitoreo no se puede tocar. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado muchas veces, midiendo ruido, los trabajadores vienen, te hablan, te altera la medición, porque vos vas a ver que te hace el pico, decir, estoy midiendo ruido, tenés que volver a empezar, ¿sí? Con la iluminación me pasa lo mismo, estoy midiendo iluminación y vino, se me puso uno de frente y me hizo sombra. ¿Qué estás haciendo? Por favor, córrete, que estoy midiendo iluminación, no me hagas sombra. Con esto es exactamente lo mismo. Cuando viene el equipo técnico para hacer la medición, se le tiene que decir a los trabajadores del sector, chicos, vamos a colocar esto, por favor les pedimos que no se toque, que no se mueva, que lo dejen así y ustedes hagan sus tareas habituales, ¿sí? ¿Para qué? Para no incidir sobre esto, que a mí me puede después arrojar valores que son totalmente erróneos. Hace unos años atrás, para que ustedes vean, ¿no?, como muchas cosas del medio inciden, nosotros veníamos realizando monitoreos ambientales de emisiones, ¿no es cierto?, fuera de la empresa, como por ejemplo particulados, ¿sí? Pero esto es a efecto de lo ambiente. Resulta ser que durante mucho tiempo, estas mediciones se hicieron durante mucho tiempo, se siguen haciendo, vos tenías los valores que te arrojaban el material particulado, ¿no es cierto?, estaban por debajo, digamos, de esa concentración media. Ahora, esto es a efectos de la ley de ambiente, no de higiene y seguridad, ¿no? Bueno, resulta que un año hacemos la medición, yo no me di cuenta que pusimos las estaciones de monitoreo ambiental, y yo no me di cuenta, y la gente del laboratorio tampoco, que estaba el jardinero cortando el pasto. Y obviamente, vos tenés pasto y tenés tierra, entonces por donde pasa el tractorcito, te puede agarrar pasto, es como te puede agarrar tierra. Imagínense el material particulado que había. Bueno, nadie se dio cuenta de esa situación. Resulta que cuando me mandan los informes, tenía material, miraba, pero una cosa terrible, la contaminación, ¿viste?, de polvo en suspensión. Yo decía, ¿cómo puede ser? El laboratorio se equivocó. Y resulta que estando así afuera mirando, veo pasar el tractorcito, esto fue un mes después, porque siempre se demoran de 30 a 60 días en darte la información, veo el tractorcito pasar y digo, ¿habrá estado trabajando el tractorcito ese día? Bueno, me voy a las cámaras de seguridad que tiene la empresa en todo lo que es el perímetro exterior, y buscamos, ¿no es cierto?, como se va grabando, vos podés buscar, che, me saco la duda, buscar ese día, sí, en efecto, ahí estaba don Sosita con su tractorcito, cortando el pasto. Y yo no le dije en ningún momento, don Sosa, no lo corte, va a tener que esperar de acá 2 días para poder cortar, porque la estación, ese monitoreo se hace de 24 a 48 horas, ¿sí? Los que son ambiente, pero ambiente para ecología, ¿no?, para la ley ambiental. Fíjense cómo me incidió ese monitoreo, ese resultado, por otro agente totalmente exterior, por otro tipo de laburo que se estaba haciendo. Acá pasa lo mismo, ¿sí? Si, por ejemplo, el trabajador sale al fumatorio y tiene la bombita puesta y está fumando, seguramente, ¿sí?, esa bombita, ese cassette, ese filtro me va a captar, ¿sí?, todo lo que tiene el cigarrillo, ¿sí? Entonces voy a encontrar dentro de los analitos, ¿sí?, algunas cosas, algunos contaminantes químicos, ¿sí?, que no están dentro del proceso productivo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Lo entienden hasta ahí? ¿Se entendió bien? Claro, Sí, influye el profe. factor Sí, externo, o lo que pasa en el ambiente influye. Claro, por eso que yo les decía que cuando nosotros damos los barbijos con filtro 3M, o cuando tenés vos las máscaras, siempre que las termines de usar, lo que tenés que hacer es dejarlas, guardarlas en la caja o guardarlas en la bolsita, ¿sí?, para que no te siga captando lo del medio ambiente, porque si no, la vida útil se pierde, ¿sí? Entonces, no solamente la estás usando vos, sino que la dejaste ahí,
y todo lo que haya en el exterior, todo lo que haya en el medio que a vos te está rodeando, eso lo va captando. Entonces, el filtro se satura, ¿sí? Y en el caso de las mediciones, te altera el resultado. ¿Estamos? Bueno, vamos a dejar, porque ya quedan 8 minutos, dejamos acá en las protecciones, ¿sí? Ahí está. Ahí dejo de compartir. Así que para la próxima clase, que será la semana que viene. Este fin de semana me voy a ver si me siento. Ay, esperen que prendo la cámara, porque yo no... Ahí está. Este fin de semana voy a ver, porque no quiero trabajar los fines de semana, estoy cansada, si me puedo sentar para armarlo bien al Power, que quede bonita la presentación, ¿viste? Uno por ahí escribe, pone las cosas, y porque por el apuro, decir, che, largamos la clase de semana, y uy, que me parió, tengo que ponerme a hacer las clases, tengo que ver qué le voy a dar a los chicos y demás, para dejarlo más bonito, más presentable y poder subirlo, ¿no es cierto?, al material. Estuve ya viendo algo de material para pasarles, que está en línea, para que ustedes vayan viendo. Después tienen un montón de libros. El problema en la Argentina con los libros de higiene y seguridad, los libros buenos, o sea, la bibliografía buena de higiene y seguridad, es que viene de afuera, ¿sí? Entonces, antes, por ejemplo, yo la podía conseguir en Cúspide, hasta que en algún momento, cuando empezaron todos estos despelotes, que no te dejan pasar, que los libros, que esto, que la importación y demás, dejé de comprar porque ya no conseguía, sobre todo libros de ergonomía. Cúspide tenía muy buenos libros de ergonomía, y después chau. Entonces todos los libros de Mondelo, por ejemplo, que es un ergónomo bastante pionero en todo lo que es, tiene muchos libros, todos los libros de Mondelo los tuve que comprar en España. En esa época, bueno, teníamos un dólar que estaba 6 pesos, 10 pesos, después subió a 17, después se fue a 40. Hoy es imposible. ¿Por qué? El último libro que compré, supuestamente no te aplicaban impuestos, me aplicaron el impuesto del 35% más otro impuesto del 30%. Un libro que yo, sacando cálculos, me salía 5.000 pesos cobrarlo, lo terminé comprando como casi 10 lucas, casi me agarro un ataque. Entonces, hay muchos libros que se los puede descargar, yo les voy a pasar eso, porque hoy están incomprables los libros. Pero bueno, les puedo ir pasando los autores, si ustedes ahorran plata y los pueden comprar, cómprenlo. Yo ya no compro un libro más, no hago un curso más en el extranjero porque es imposible. Pero sí tengo material como para que ustedes vayan viendo. De toxicología laboral está la última versión del libro de toxicología de la SRT. Es un libro bastante pesadito, tiene muchas páginas, pero es muy bueno. Ahí encuentran de todo en lo que es la parte de toxicología laboral. Ya se los voy a pasar al link para que ustedes accedan y lo puedan descargar de ahí del link. Eso no hay problema. Después hay otro, a ver, esperen que por acá hay otro, yo lo había dejado por aquí, esperen un cachito que, a ver, la NTP, la nota técnica de prevención, la 192, que habla de todo lo que es los genotóxicos, ¿sí? ¿Cuál es el control biológico para genotóxicos? Ese también se los voy a pasar para que ustedes lo tengan, ¿sí? Después, bueno, material, las notas técnicas de prevención, les tengo que pasar el link de la nueva página, porque antes uno lo buscaba como Instituto Nacional de Higiene y Seguridad, y ahí nomás aparecía. Entonces, ahora ha cambiado la página, entonces todos los links que yo tengo, cuando vos los clicás, le das el clic, no te llevan a la página, ¿viste? Porque la página cambia. Así que eso también les voy a pasar, o si no las descargo, no hay problema, y se las voy pasando. O sea que material en todo lo que hace a la parte de toxicología y a la parte de los efectos que causan la salud, hay un montón. Los gallegos, los españoles tienen cualquier cantidad.
de Estados Unidos, de la EPA, están en su gran mayoría en inglés. Si alguien se anima, se los paso y después los traducen, yo no tengo problema. Pero la mayoría que tiene la Agencia de Protección Ambiental y la NIOSH, la OSHA, perdón, están en inglés, ¿sí? Me fijo si puedo conseguir alguno en español. Yo no tengo ninguno en español, pero me fijo por ahí buscando. Y después, bueno, la ley ya la tienen, así que ahí veo que Javi has puesto 80 dB ruido con la última actualización. Eso está confirmado porque a nosotros no nos ha llegado absolutamente nada, ¿eh? ¿Estás por ahí, Javi? Sí, acá estoy. Ahí estaba buscando la info para pasar en el 2018. Se normalizó y nos comunicaron a la RT. Ya Ajá. encuentro la info y la paso. Bueno, ese es un buen dato porque la Secretaría de Trabajo te sigue pidiendo hasta 85. Me parece que la Secretaría de Trabajo no estaba muy actualizada, al igual que varios de nosotros. Yo me estoy enterando ahora por vos. Sigo pidiendo, o sea, sigo tomando como un grado 85. Ante la legislación, vuelvo a repetir, si yo tengo una medición que a mí me arroja 70, 75, lo mismo hago que sea obligatorio el uso del protector auditivo, ¿sí? Hasta que no tengamos evidencia sigue siendo 85. Ya voy a pasar a ver si encuentro. Bueno, genial entonces. Sí, genial. Bien. Perfecto. Bueno, del PowerPoint... Chango, no vengas a confundir, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Del PowerPoint nos está quedando todavía mucho, porque recién vamos por la mitad, ¿sí? Así que tenemos todavía para un par de clases más, ¿sí? Yo creo que la semana que viene estaríamos terminando ya con este Power de todo lo que es químico y toxicología. Voy a agregarle lo que estuvimos conversando ayer que me pareció útil, ¿sí? Hay un curso que tiene la SRT, creería que todavía lo sigue teniendo, porque la SRT te larga cursitos que son online, pero no están todos los meses, ¿no? Pero estaría bueno porque hay un curso que tiene la SRT que es sobre sistema globalmente armonizado, ¿sí? Entonces, estaría bueno que también se pueda, los que tengan tiempo, son cursos gratuitos, ¿sí? Por la plataforma de ellos, estaría bueno que también una vez que terminemos, el que quiera profundizar más con material de la SRT, porque te pasan material ellos, pueda anotarse a hacer el cursito ese, que siempre es válido, ¿no? Porque te otorgan un certificado. ¿Qué otra cosa que no quiero olvidarme? Bueno, y vamos a ver el protocolo de la resolución, ¿sí? El protocolo es para que ustedes conozcan cómo tienen que darles a ustedes cómo tienen que presentarles los monitoreos, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, como nosotros no somos laboratoristas, nosotros no hacemos la medición en sí porque no tenemos el laboratorio, yo puedo comprarme los equipos, puedo ir y medir, ¿entendés? Ahora, el análisis de lo que tiene, el análisis de los contaminantes, yo no tengo un espectrómetro de masa como para llevarlo, ¿viste? Si tengo en mi casa un fotómetro, un espectrómetro y hago el análisis, hago las curvas. Eso lo hace un laboratorio especializado. Entonces, ese laboratorio a vos te tiene que presentar después el informe de todo lo que es el contaminante del medio ambiente, el ambiente laboral, bajo la resolución, ¿no es cierto? La 905, creo que es. Bajo esa resolución. Entonces, yo les voy a mostrar cómo es la planilla para que ustedes, el día de mañana, o actualmente, ¿sí?, sepan que no les puede dar cualquier tipo de planilla, ¿no? O sea, que tiene que ser sí o sí bajo la normada por la SRT, que existe, está ese protocolo, así como está el de puesta a tierra, el de ruido e iluminación, y el de ergonomía, también tiene para lo que son contaminantes químicos dentro del ambiente laboral, ¿sí? Y con eso estaríamos cerrando lo que es esta unidad y pasaríamos a ver la otra unidad. Bueno, y después me resta incorporar eso que ustedes me han pedido para las otras unidades y ver cómo voy a evaluar, porque anteriormente en la presencialidad las evaluaciones eran, tomaba un coloquio, ¿no es cierto?, alguna cosita para que ustedes hicieran de preguntas y respuestas. Hoy en la virtualidad
yo no soy partidaria de tomar oral así en la virtualidad, porque yo no sé si me tienen algo ahí y están copiando, ¿entienden? Entonces no me gusta. Entonces, bueno, podríamos ver de armar algún trabajito práctico que puedan hacer de a dos, individual, ya veo, ¿sí? Eso todavía tengo que definir con la UTN cómo va a ser el tema de la modalidad de examen, ¿sí? El año pasado fueron todos trabajos prácticos, todos, con los chicos de la tecnicatura. Otra no me quedó. El coloquio final sí fue oral, pero no saben lo que tengo que hacer, ¿viste? Por poco quédate estático, mírame a mí, no te muevas porque esto se presta para cualquier cosa, ¿sí? Entonces no me gusta. Así que bueno, 21:03 nos recibimos. Posibilidad de promocionar la materia no hay, digamos. Sería probarlas con trabajos prácticos. Sí. Estas materias son troncales, ¿sí? Entonces yo las materias troncales no las hago promocional porque quiero que vayan a un coloquio final defendiendo todo, ¿sí? Entonces no las hago promocional. Ninguna de las dos materias fue promocional, ¿sí? Entonces sí o sí va a un examen final, que puede ser coloquio, Sí. o sea, por lo general ha sido coloquio, ¿sí? Pero no las hago porque no sé, creo que son troncales y necesito que ustedes se reciban, son dos materias que son fundamentales, ¿sí? Entonces necesito que ustedes se reciban sabiendo todo, ¿sí? Entonces por ahí con un trabajo práctico necesito que ustedes lo sepan. Y yo para darme cuenta que lo sepan, no es solamente en el trabajo práctico, sino es en las preguntas que yo les puedo hacer, identificando alguna situación, por ejemplo, mostrándoles una imagen y que ustedes me digan, bueno, ¿qué es lo que ven? ¿Sí? ¿Cómo lo mejorarían? O sea, es la única forma que yo tengo para evaluar el conocimiento general de dos materias que son troncales, como es seguridad y como es higiene laboral. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, chicuelos, los dejo. Que tengan buen fin de semana. No sé si está por ahí Igualmente, Mari, cuídate. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, profe, la próxima semana. Chao, chao. Cuídate mucho, Hasta Mari. luego. Hasta luego. Hasta luego, Mari. Cuídate.